Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Venga, vamos con un vídeo ligerito, ligerito. Vamos con el top de las mejores películas del siglo. No sé cuándo está viendo esto. Es el siglo XXI, el que abordamos. Y es solo el primer cuarto de siglo. ¿Qué significa eso? Significa que es un top de 150 películas. Ya me río. Son 150 películas, un top de 150 películas que van desde el 2001 hasta el 2025. Y esto es importante porque he sido riguroso. El siglo empieza en el 2001, no en el 2000. Lo digo porque algunos medios han sacado top del siglo y han metido pelis del 2000. No, del año 2000 es desde el siglo XX. Esto es ciencia, bitch. Es ciencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este top no encontraréis In the Mood for Love, o de Wong Kar-wai, o Gigi, de Edward Young, o Los Espigadores y la Espigadora de Añe Varda, porque son pelis del año 2000. Ya está, es muy sencillo. Aún así, yo no soy mejor que los demás porque para hacerlo correcto tendría que haber esperado a que acabara el año 2025. Pero he decidido escribirlo, revisar las pelis, pensarlas y grabar y que lo publiquemos ahora, porque si me espero a que acabe el año no sale este vídeo. Ya os lo digo. He aprovechado que estaba en verano y en verano, es tiempo ocioso y mientras he estado de vacaciones he estado revisando muchas películas. Al final este vídeo ha llevado casi 2 meses de trabajo, entonces si lo tengo que hacer al final me daba miedo que no llegara o que no fuera tan... Bueno, pues que no fuera tan completo como creo que ha quedado, que creo que ha quedado muy chulo. Y ese es el warning. El rollo de los tops, no, que es mi selección, pero tenéis que hacer la web, eso ya lo sabéis, que lo digo en todos los tops, ¿vale? Disfrutar de la lista, disfrutar, apuntaros las pelis, haceros vuestro letterbox de pelis. Esa es la gracia de los tops. De aquí sacaréis muchas películas, muchos visionados que realizar. Recordar 25 años de cine es recordar nuestra propia vida. O sea, los últimos 25 años de nuestra propia vida, porque uno cuando piensa en una película que vio hace 20 años, se ve a sí mismo hace 20 años. Sí que me ocurre que ha habido un punto más de emoción para mí en este top que en todos los demás que he hecho, porque al final son 25 años donde yo ya ejercía de crítico profesional, así que todas las películas que cito, que son más de las 150 que están listadas, ¿vale? No las digo, que no quiero asustaros, pero son películas en las que ya he trabajado activamente cuando se estrenaron en su día. Así que realmente es un top de las 150 mejores películas del siglo, pero también creo que es un poco una autobiografía crítica, personal, íntima, muy personal, que espero que os guste, la verdad. Mi consejo para los jóvenes de hoy, las jóvenes de hoy, es que os animéis a ver películas, pero os animéis sobre todo a leer sobre cine y a escribir cine. Que esa necesidad que tenemos todos de prescriptores, de que nos recomienden películas, de descubrir cine, de alguna forma seáis vosotros y vosotras ya las que lo empecéis a hacer. Dentro de 25 años, que yo ya no estaré vivo, claro, vamos, seguro, en 2050 seáis vosotros y vosotras quienes hagáis estos tops. Lo digo de corazón, porque si no... solo la gente irá a buscar los tops a inteligencias artificiales defectuosas. ¿Sabes? Será el modelo del cine algoritmo, se ha complicado muchísimo, nos ha estropeado mucho la vida. Ya estamos teniendo un montón de información que está mal. Necesitamos información humana, cercana, que también se puede equivocar, pero al menos tiene una personalidad que no tiene un ordenador. Así que ese es mi mensaje para el futuro. Si esto lo veis dentro de 25 años, acordad, mira, fíjate lo que dijo, hay que hacerlo, ¿vale? Hacer vuestros propios tops, escribir vuestras propias críticas, para que así esto que es tan bonito, que es el mundo de la crítica de cine, pues siga, ¿no? Siga desarrollándose, siga creciendo, siga habiendo nuevas miradas que nos enseñen a ver las películas de una forma distinta a cómo las vemos cada uno de nosotros. Ya está, esto es lo que quería decir. Vamos con el top, que del vídeo va a ser largo. No, ¿qué le vamos a hacer? Un beso muy fuerte a todos y todas, y un beso muy fuerte sobre todo a Verónica, que me ha aceptado editarme un vídeo de 150 películas, que es algo que nunca habíamos hecho antes, Y eso, así que, Vero, eso va para ti. Venga, pues arrancamos con el top en 3, 2, 1...
150, Watchmen de Zack Snyder, 2009. El otro cine de superhéroes, el que no llegó a ser un cine de superhéroes adulto, violento, amargo, triste, complejo. Vamos, todo aquello que ya estaba presente en el seminal cómic de Alan Moore y Dave Gibbons y que Zack Snyder supo trasladar a la gran pantalla con pleno rigor y pleno espectáculo. Sus títulos de crédito irían también al top de mejores títulos de crédito del siglo. 149, Teniente corrupto de Werner Herzog de Bad Lieutenant Port of Call, New Orleans, 2009. Inclasificable remake, secuela, bueno, ni una cosa ni otra, porque esto es más una variante chifladísima del film de culto amoral y desquiciado Teniente corrupto del 92 de Abel Ferrara. Todo pinta a que tanto Herzog como Nicolas Cage se lo pasaron en grande, construyendo a este policía psicótico, yonki y ludópata que además alucina con las iguanas. Así que ¿cómo no nos lo íbamos a pasar nosotros también a lo grande? 148, Zatoichi de Takeshi Kitano, 2003. El maestro japonés Takeshi Kitano, en su mejor momento de forma, recuperó un personaje clásico del cine de samuráis, el Ronin ciego, Zatoichi, para lanzarlo al nuevo siglo en un cruce delicioso entre el cine musical y el chambara, rico en desmembraciones, humor salvaje y coreografías de lo más festivas. Claramente, la mejor película de samuráis moderna junto a 13 asesinos del 2010, de Takashi Miike. 147, Saraband de Ingmar Bergman, 2003. La despedida del maestro de maestros Ingmar Bergman, el segundo mejor director de la historia del cine, que en Saraband recupera a los protagonistas de la magistral Secretos de un matrimonio del 74 y los vuelve a colocar en ese espacio strindbergiano donde Bergman se manejaba a la perfección, aquel en que hombres y mujeres se lanzan veneno y odio a la cara sin inmutarse. Bergman murió, pero por suerte, para nosotros, siempre nos quedarán sus películas. 146, Mood de Jeff Nichols, 2012. La amistad entre dos chavales y un delincuente oculto en un islote, sensacional. Matthew McConaughey hacen de Mood un coming of age de aroma ochentero tan rico en la descripción de sus personajes y sus interrelaciones como en un argumento que va estrangulando paulatinamente todas sus posibles vías de escape hasta que no queda más solución que arreglarlo todo a tiros. Su clímax, curiosamente, recuerda mucho a otra de las grandes películas del siglo, Valor de Ley, del 2010, de los hermanos Coen. 145, En realidad nunca estuviste aquí, de Lynn Ramsay, You Were Never Really Here, 2017. Tenía que haber sido la película más comercial de la realizadora escocesa Lynn Ramsay. Al fin y al cabo, la película va de Joaquin Phoenix aplastando cabezas de pedófilos con un mazo. Pero Ramsay es una directora a la que le gustan las cosas difíciles. Así que este thriller de venganza es además un ejercicio arty plagado de elipsis y derivas que, bueno, precisamente hacen que la película nos guste aún más. 144, Sobibor, 14 de octubre de 1943, 16 horas de Claude Lanzmann, 2001. Sobre el papel, Sobibor podría ser un extra del Blu-ray de Shoah del 85, ya lo sabéis todos, el mejor documental de la historia del cine. Porque Lanzmann en Sobibor recupera material no editado de Shoah, en este caso referente a la sublevación de los judíos atrapados en el campo de concentración de Sobibor, y lo muestra íntegramente en una película entrevista que junto a Feng Ming, a Chinese Memoir del 2007 de Wang Bing y a ese La máquina roja de matar de 2003 de Ritty Pan formarían una perfecta trilogía de películas testimonio sobre lo peor que ha dado de sí el ser humano en el siglo XX. El cine como herramienta más que necesaria de memoria. 143, El experimento de Oliver Hirschbiegel, Das Experiment, 2001. El experimento consiste en cómo 20 personas aceptan jugar a una especie de gran hermano donde 10 de ellas serán prisioneros y 10 serán celadores durante 2 semanas, dando como resultado una puesta en forma de la máxima hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre. O lo que es lo mismo, la película es una exploración de las raíces de la maldad que parece habitar de forma natural en el interior de todo ser humano. ¿Tuvo un remake norteamericano? No lo veáis. 142, La cuadrilla de Ken Loach, de Navigators, 2001. No soy yo mucho de ir a las misas de Ken Loach porque no me suele gustar que me peguen con panegíricos en la cabeza una y otra vez, pero al cineasta británico hay que reconocerle que en su larga carrera tiene escondidas algunas joyas del mejor cine social de toda la historia del cine. Es el caso de La cuadrilla, un retrato sencillo y sin subrayados de cómo la privatización aboca a los trabajadores a una precariedad laboral infame. Creedme, es mucho mejor que sus aplaudidas palmas de oro. 141, After, de Alberto Rodríguez, 2009. El cineasta sevillano Alberto Rodríguez se ha convertido en uno de los nombres más importantes de nuestro cine gracias a thrillers cargados de nervio, como La isla mínima, del 2014, o El hombre de las mil caras, del 16. Pero a mí After me sigue pareciendo su mejor película, un viaje al fin de la noche de 3 amigos ahogados en la soledad, la tristeza y la desesperación connatural a quien va sumando años y restando oportunidades.
140 Rogue One, una historia de Star Wars de Gareth Edwards. Rogue One 2016. El nuevo siglo nos ha traído un porrón de nuevas películas y series de Star Wars, mezclando por igual hallazgos interesantes y explotación algo inani. Si me preguntáis a mí, lo mejor de todo ello ha sido Rogue One y su continuación en formato serie, Andor. Una apuesta al día del cine bélico en modo space opera que hace del fatalismo de una misión suicida una épica romántica política que sí, te hace creer que el mal puede ser derrotado. Claro que es ciencia ficción, pero bueno. 139 Ichi the Killer de Takashi Miike, Koroshiya 1, 2001. Sin ningún tipo de duda, Ichi the Killer es la película más burra, salvaje, desquiciada e imprevisible del director más burro, salvaje, desquiciado e imprevisible del cine contemporáneo, el japonés Takashi Miike. Una película planteada para destruir cualquier tipo de corsé moral donde la ultraviolencia más cafre es a la vez objetivo y razón de ser. Su pase en el Festival de Sitges hizo historia. Y si os van las salvajadas, tampoco dejéis de ver Killer Joe del 2011 y Cargo 200 del 2007 de los ya desaparecidos William Friedkin y Alexei Balabanov. 138 Verano 1993 de Carla Simón, Estiu 1993 2017. Debut en el largometraje de la directora catalana Carla Simón, ahondando en el drama de su propia historia personal, la muerte de sus padres víctimas del SIDA, a través de su reconstrucción en clave de ficción. Verano 1993 es un ejercicio al natural de cómo una niña de 6 años se asoma a la destrucción y reconstrucción de su vida, desbordando belleza y poesía a cada momento. 137 Donnie Darko de Richard Kelly, 2001. Cult movie generacional de un director Bartleby, Richard Kelly, que lleva 16 años desaparecido, metafóricamente. Donnie Darko, su ópera prima, es una película sinuosa y enigmática que ahonda en el zeitgeist millennial, el romance adolescente frente a la soledad y la tristeza endémica, a través del fantástico. Las visiones del joven Jake Gyllenhaal, protagonista, son la premonición de una tragedia. Que Kelly vuelva ya, que le necesitamos. 136 El poder del perro de Jane Campion, The Power of the Dog 2021. La directora del piano, toda una experta en el retrato de relaciones amorosas tormentosas en los confines del mundo civilizado, adapta a Thomas Savage en uno de los westerns más potentes del cine contemporáneo. El poder del perro es un relato queer envenenado, doliente e inesperado, con un sensacional Benedict Cumberbatch metido a chulesco ganadero que trata de esconder su trémula y delicada verdad bajo capas y capas de virilidad hostil. 135 Ratatouille de Brad Bird y Jumping Cava 2007. No nos engañemos, de Pixar podría haber puesto casi cualquier película de sus primeros años, porque los últimos casi mejor que ni entremos. Tanto da que se llame Monstruos S.A. del 2001, Wall-E del 2008 o Del revés de 2015. Si escondo una es porque está más adelante en la lista. Elijo ahora Ratatouille, un relato de alta cocina con una magnífica rata chef como protagonista, sobre todo por el magnífico retrato que hace de la verdad callada de los críticos. ¡Viva Antonego! 134 Moonlight de Barry Jenkins 2016. El lío que se montó en los Oscars entre La La Land 2016 y Moonlight hizo que a mucha gente se le cruzara la película de Jenkins. Craso error. Jenkins es sin duda uno de los realizadores con una mirada y una sabiduría en la puesta en escena más deslumbrantes de nuestra era. Moonlight es buena prueba de ello, un melodrama río en 3 actos donde la extrema sensibilidad de lo narrado va siempre pareja a su mejor puesta en imágenes. Por eso da igual si es mejor o no que La La Land. Aquí lo que cuenta es que es buenísima. 133 Infierno Blanco de Joe Carnahan de Grey 2011. Ahí estamos, Joe Carnahan haciéndose camino a dentelladas en el top con esta serie B cruel y desoladora encabezada por el ídolo Liam Neeson, en el que un grupo de hombres rudos y viriles tratan literalmente que no se los coman los lobos. Cine de supervivencia sangriento y demoledor, un poco también como El único superviviente de 2013 de Peter Berg. Cada vez hay menos pelis así. 132 Goodbye Dragon Inn de Simon Liang, Busan 2003. Una de las obras cumbre de su director, el malayo Simon Liang, aunque si lo pienso bien, casi todas sus películas son obras cumbre. Si lo que os va es el slow cinema. En Goodbye Dragon Inn asistimos a la última sesión de un cine en quiebra, con sus escasos clientes y trabajadores vagando como fantasmas a través de sus pasillos, butacas y escaleras. Y es en sus silencios y tiempos muertos donde cristaliza uno de los ejercicios cinéfilos más bellos del siglo. 131 Oscura Inocencia de Greg Araki, Mysterious Skin 2004. Icono absoluto del cine indie norteamericano de los años 90, Greg Araki nos entregó con Oscura Inocencia un ejercicio de estilo que hay que ver para creer, durísima en su contenido, ya que aborda, entre otras cosas, la pedofilia, la violencia sexual, la prostitución y el SIDA. Esta acaba transformándose en sus imágenes gracias a la impresionante capacidad de Araki para encontrar belleza incluso en la herida más gangrenada. Sus dos protagonistas son unos jovencísimos Joseph Gordon-Levitt
Levitt y Brady Corbett, el futuro director de The Brutalist. 130 Spider-Man 2 de Sam Raimi 2004. Si el género superheroico ha sido el dominante en el cine mainstream del siglo XXI, ha sido en buena parte culpa de Sam Raimi y su trilogía de Spider-Man pre-UCM. No solo un éxito de taquilla, sino que en el caso de su segunda entrega, porque es una película chulísima, la mejor que nos ha dado el Hombre Araña, con un gran protagonista, un gran villano, el Doctor Octopus de Alfred Molina, y unas secuencias de acción que aunan espectacularidad y emoción como si eso fuera pues lo más fácil del mundo. 129 El de Paul Verhoeven 2016, siempre incómodo, siempre estiloso, siempre transgresor, siempre violento, siempre erótico. Los que amamos el cine le debemos muchísimo al director holandés Paul Verhoeven. En él cuenta además con la magnífica complicidad de otra que no tiene miedo a nada, la actriz Isabelle Huppert, dando vida a una mujer violada que entra en un peligrosísimo juego macabro con su agresor sin miedo a pisotear tabús y a alzarse incólume como uno de los mejores personajes femeninos de este siglo. 128 El laberinto del fauno de Guillermo del Toro 2006, sin duda uno de los grandes nombres del cine fantástico moderno, el mexicano Guillermo del Toro, oscarizado este siglo por la también chulísima La forma del agua 2017. En El laberinto del fauno, el cineasta teje un cuento de hadas tenebroso en el contexto de la represión franquista, cruzando los monstruos reales con los mitológicos, la aventura mágica con la resistencia frente a la tiranía. Es desoladora, pero también bellísima. 127 Vincere de Marco Bellocchio 2009. Marco Bellocchio, uno de los grandes maestros de la historia del cine italiano, que sigue combatiendo irredento las infamias históricas de su país, apoyándose en las mejores imágenes cinematográficas posibles. En Vincere cuenta la historia tapada durante años de cómo el dictador Benito Mussolini destruyó a su amante y al hijo que tuvo con esta, condenándolos al encarcelamiento, la locura y la muerte. Bellocchio también este siglo hizo una de gángsters basada en hechos reales increíble, El traidor, de 2019. 126 Tournée de Mathieu Amalric 2010. Aquí tenía pensado meter Gogo Tales del 2007, la última gran película de Abel Ferrara, pero puestos a escoger a un macarra incontenible, un jeta de lo más seductor, un manager imposible que no deja de ahogarse en deudas y pifias de todo tipo, creo que me quedo con el muy casabetiano Mathieu Amalric y su tremenda Tournée, porque a Amalric todo el mundo le conoce por su faceta de actor, pero es que también es uno de los mejores directores franceses en activo. Y no cito películas, que no quiero volver más loca a Verónica. 125 Old Boy de Park Chan-wook 2003, otro hito generacional. Old Boy, la película que catapultó la carrera de su director, el coreano Park Chan-wook. Corea del Sur ha sido sin duda una de las cinematografías que más ha despuntado este siglo. Y es que Old Boy no solo tiene un argumento tremendo, una historia de venganza de un hombre encarcelado durante décadas sin saber el porqué de su encierro, sino que además tiene una puesta en escena ultra pop riquísima en violencia expeditiva y plagada de momentazos, como la pelea martillo en mano en plano secuencia lateral que parece un videojuego de los 80. 124 Vals con Bashir de Arif Olmar, Vals sin Bashir 2008, uno de los ejercicios de memoria histórica más impresionantes que yo haya visto nunca. Vals con Bashir, del cineasta israelí Arif Olman, que narra en un cruce surrealista de cine documental y animación la masacre de civiles palestinos en la guerra del Líbano de 1982 y de la que Folman fue testigo directo. Hay otra película este siglo que también combina documental y animación de forma increíble, me refiero a La imagen perdida 2013 de Riti Pan, aquí abordando en stop motion el genocidio llevado a cabo por los Jemeres Rojos en Camboya. 123 Comanchería de David Mackenzie, Hell or High Water 2016, dos hermanos contra el mundo, retales de una vida. Comanchería, uno de los mejores westerns modernos por obra y gracia, claro, de Taylor Sheridan, autor del guión y uno de los mejores esculpidores de frases contundentes del cine y las series actuales. En la película, unos perfectos Chris Pine y Ben Foster se dedican a robar a los mismos bancos que tratan de expropiarles sus terrenos, mientras el Marshal Jeff Bridges les va pisando los talones. Si es que esta película lo tiene todo, joder, actitud y presencia, grandes acciones y mejores personajes. Muerde la bala. 122 de Souvenir y de Souvenir Part 2 de Joanna Hogg 2019 y 2021. Ojo con el díptico sobre la creación artística, el arrebato pasional y la adicción autodestructiva que la cineasta londinense Joanna Hogg nos entregó con The Souvenir y secuela. Hogg también indaga en su propia autobiografía para construir un relato en clave metacinematográfico no muy distinto del que nos entregó en los 90 el maestro Abbas Kiarostami. En imágenes lo que vemos es la historia de amor truncada por las drogas de una joven aprendiz de cineasta, pero en realidad lo que estamos viendo es un relato que se construye y deconstruye para tratar de cambiar la triste realidad con las herramientas felices que nos ofrece la ficción. 121 RRR de SS Raya Muli 2022
Dios mío, que ya estoy gritando y es solo la 121. Bájalo, Alex, bájalo, respira. RRR, locurón bollywoodiense de 3 horas de duración que es un auténtico despiporre de escenas de acción bigger than life. Comedia hilarante fruto del despiporre visual desatado y épica melodramática cantada y bailada en una fiesta contagiosa de la que todos acabamos formando parte. Una pena que solo se viera en Netflix porque esto en un IMAX habría sido el acabose. 120, Nope, de Jordan Peele, Nope, 2022. Otro de los nombres propios del siglo, el del realizador norteamericano Jordan Peele, uno de los grandes renovadores del cine de terror moderno, siempre con el ingrediente racial como elemento base de sus inteligentísimos y aterradores relatos. Son tremendas las ideas que surgen de la mente de Peele, por eso podía haber puesto tanto Déjame salir, 2017, o Nosotros, 2019, y hubiera sido igual de acertado. Pero me quedo con Nope, que al fin y al cabo es un western sci-fi ultra cinéfilo y en mi corazón eso siempre gana. 119, 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, 2002, tomando como título un temazo de los Happy Mondays. 24 Hour Party People funciona tanto como un biopic del productor musical Tony Wilson, un tremendo Steve Coogan, como un bailongo y anfetamínico retrato de la escena punk y post-punk del Manchester, lo he dicho bien, de finales de los 70. Ahí es nada, de Sex Pistols a Joy Division, de New Order a los citados Happy Mondays, pasando por las raves del mítico club La Hacienda, para no parar de bailar. 118, qué difícil es ser un dios de Alexei German, 2013, Ahí es nada, un transatlántico cinematográfico soviético que adapta la novela homónima de los hermanos Strugatsky y en la que German estuvo trabajando durante más de 10 años hasta que la muerte lo sorprendió en la postproducción de la misma, visualmente arrolladora, tan estilizada en sus planos como grotesca en su interior. Este sci-fi medieval sombrío y opresivo sucumbe al colapso estético y moral sin dejar de sonreír a referentes como los sagrados Andrei, Tarkovsky y Zulawski. Y ya que hablamos de películas estrenadas cuando sus directores han muerto, ahí va otra perla de 4 horas, An Elephant Sitting Still, 2018, del cineasta chino Hu Bo, alumno de Bellatar, que se suicidó a la edad de 29 años. 117, El Bosque, de M. Night Shyamalan, The Village, 2004. La última vez que estuve con Shyamalan me dijo que la parte más importante de la producción de una película es el espacio que existe entre la escritura del guión y el rodaje, porque es ahí cuando la piensas en imágenes. ¿Y qué imágenes tiene El Bosque? Una puesta en escena pluscuamperfecta al servicio de una historia tremenda que parece folk horror o un cuento de hadas tenebroso, pero en el fondo nos habla del trauma y de la huida. 116, Z, La ciudad perdida de James Gray, The Lost City of Set, 2016. James Gray, tras entregarnos su trilogía brutal de cine neo-noir, Cuestión de sangre del 94, La otra cara del crimen 2000 y La noche es nuestra 2007, cambió de registro en su tan herzogiana como conradiana Z, La ciudad perdida. Una película sobre la obsesión y la aventura del descubrimiento en un viaje hacia el fin del mundo. Gray pasó así de ser un maestro del policíaco a ser un maestro de lo cinematográfico. 115, El reportero, la leyenda de Ron Burgundy de Adam McKay, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, 2004. Poca comedia he metido en el top. ¿Cómo puede ser eso? Si aquí podrían haber entrado sin problema joyas del descacharre, como Zoolander, 2001, o Virgen a los 40, 2005. Bueno, a ver, queda entonces aquí como testimonio de las risas irrefrenables de la nueva comedia americana, nuestro presentador de noticiarios favorito, Ron Burgundy, o lo que es lo mismo, Will Ferrell, alcanzando el Olimpo de la comedia. 114, Dunkerque, de Christopher Nolan, Dunkirk, 2017. Primera aparición de Christopher Nolan en el top, sin ningún tipo de duda, uno de los cineastas más importantes del cine contemporáneo. En Dunkerque, Nolan se aboca al bélico, narrando una derrota, sin dejar por ello de jugar con los birlibirloques temporales, con la tensión increciendo de narraciones en paralelo y confeccionando las imágenes más colosales posibles para ello. Sin duda, otra liga. 113, El sol del futuro, de Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire, 2023. Nanni Moretti regresa a la fórmula del diario personal, en mi opinión, la que nos ha dado sus mejores películas, para así poder mostrar lo absurdo que resulta el mundo en que vivimos, asumiendo la derrota a todos los niveles posibles. La cinematográfica, el chiste de Netflix es increíble, la política, el hundimiento de la izquierda y la vital, hacerse viejo, al fin y al cabo. Y aun con todo en contra, le da tiempo a sonreír al sol del mañana y
ponerse a bailar Franco Battiato. Quién sabe, quizás el futuro nos ilumine a todos. Voglio vederti danzare come le cingare del deserto. 112, El Aura, de Fabián Bielinski, 2005, última película del realizador argentino Fabián Bielinski, que murió de un infarto tan solo un año después de estrenarla. 47 años tenía, un horror. El Aura es una barbaridad, es cine neo-noir con ecos del Antonioni y de Blow Up, con un inmenso Ricardo Darín narcoléptico entregado a uno de esos atracos perfectos que siempre suelen acabar saliendo fatal. A mí aún me gusta más que El secreto de sus ojos, 2009, o Relatos salvajes, 2014, lo que es decir mucho. 111, Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, 2009, primera aparición de Quentin Tarantino en el top. También con una película de temática bélica, Malditos Bastardos es, desde su propio título original, una puesta en forma del Macaroni Combat plagado de mojo y estilazo, con secuencias tan increíbles como la de la masacre en el bar o la de su mismísimo arranque, descubriendo al mundo a un Christoph Waltz totémico que acabó alzándose con el Oscar. 110, La red social de David Fincher, de Social Network, 2010. Mira, la película que Tarantino dijo que era la mejor de la década. La red social, narrada con la tensión que solo un gigante como David Fincher sabe tejer, y con guión de Aaron Sorkin, nos cuenta la creación de Facebook al mismo tiempo que nos retrata un tiempo, el nuestro, en el que la ambición y la adicción al poder y el dinero van muy por encima de cualquier principio ético. Jesse Eisenberg está increíble, como Mark Zuckerberg. 109, Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, Poor Things, 2023. El cineasta griego Yorgos Lanthimos se descubrió al mundo como un director límite con Canino, 2009. Y digo límite porque sus ácidos retratos del comportamiento humano, ya sea en mundos reales o inventados, basculan de la comedia negra a la crueldad explícita con suma facilidad. Su mejor película, creo, es Pobres criaturas, un Frankenstein moderno con una eléctrica Emma Stone tumbando los tabús de una sociedad expresionista a base de hacer con su cuerpo lo que le viene en gana. 108, La gran belleza, de Paolo Sorrentino, La grande bellezza, 2013. La vita non è più dolce ma amara, o al menos así la tiñe la poesía festiva y erotómana del cineasta napolitano Paolo Sorrentino en esa milhoja de texturas emocionales llamada La gran belleza. Ya no solo un lienzo maravilloso de la decadencia de la sociedad moderna, sino un retrato en nitrato de plata digital de la redención a través del arte. Y todo ello presentado por un magnífico Tony Servillo, un Mastroianni para Sorrentino. Mueve la colita. 107, La llegada, de Denis Villeneuve, Arrival, 2016. No era nada fácil adaptar el maravilloso relato de Ted Chiang, La historia de tu vida, pero es que el cineasta canadiense Denis Villeneuve es experto precisamente en eso, en levantar proyectos imposibles y hacer de ellos películas increíbles, como Blade Runner, 2049, 2017. O como La llegada, un sci-fi a corazón abierto que transforma el lenguaje en narración temporal en mosaico y logra emocionar tanto a nivel orgánico como inorgánico. Y la banda sonora de Johan Johansson también es alucinante. 106, Memories of Murder, crónica de un asesino en serie, de Bong Joon-ho, Salinui Chueok, 2003. Otro advenimiento, el del cineasta coreano Bong Joon-ho, con este thriller con psico-killer inasible llamado Memories of Murder, o lo que es lo mismo, la crónica cinematográfica de crímenes reales mezclando suspense, drama psicológico, humor negro y crítica social, que es una mixtura imposible, como solo precisamente los grandes cineastas coreanos han conseguido. También descubrió al mundo al gran Song Kang-ho, así que aquí todo es bueno, buenísimo. 105, Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón, Children of Men, 2006. Fíjate que he estado a punto de poner aquí Harry Potter y el prisionero de Azkaban, 2004. Al fin y al cabo, la saga de Potter también ha marcado el paso cinematográfico del siglo. Pero la verdad es que la película que más me gusta de Cuarón es, de largo, Hijos de los hombres, la pesadilla distópica, narrada en un seguido de plano secuencia despampanantes, tan bestia en sus escenas de acción como en su inclemente retrato de una sociedad sometida a la autocracia. 104, Nightcrawler, de Dan Gilroy, 2014. Por ahora, el One Hit Wonder de su escritor y director, el norteamericano Dan Gilroy. Un viaje al agujero negro del sensacionalismo con Jake Gyllenhaal, más Robert De Niro años 70 que nunca, como camarógrafo improvisado de accidentes mortales más o menos apañados por él mismo. Un retrato sórdido ya no solo de la sociedad de entretenimiento o del periodismo moderno, sino del propio ser humano.
103, Hierro 3 de Kim Ki-duk, Binjip, 2004, otro cineasta que se nos ha ido, Kim Ki-duk, posiblemente el primer gran director coreano que conocimos de toda esta nueva hornada que estamos citando. En Hierro 3, que a mí me parece su mejor película, sigue los pasos de un joven que ocupa casas como si fuera una sombra, un fantasma, combinando poesía y crueldad, amor y ultraviolencia, porque sí, en Binjip de amor va la cosa, así que animaros todos a encontrar vuestro palo de golf. 102, El topo de Thomas Alfredson, Tinker Tailor Soldier Spy de 2011. Toma dosis de cine clásico en vena, una peli de espías, además de las que hacen historia, que al fin y al cabo adapta al Tótem de John le Carré. En El topo regresamos a los tejemanejes aplastados por el telón de acero de la mano de un cast inmejorable. Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hart, Toby Jones, Benedict Cumberbatch, Stephen Graham, lo que quieras. Aquí el suspense es elegante y afilado como en sus mejores épocas y además suena Julio Iglesias. 101, El cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata, Kaguya Hime no Monogatari, 2013, última película del también desaparecido dios del anime. Isao Takahata, recordemos, cofundador del estudio Ghibli junto a Hayao Miyazaki. A Takahata lo pudimos ver en Cannes, momentos de gran emoción, presentando este milagro llamado El cuento de la princesa Kaguya, un cuento de hadas narrado con animación al óleo, donde la vanguardia se viste de clasicismo y el corazón late con fuerza en cada fotograma. 100, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame de Joe y Anthony Russo, Avengers Infinity War y Avengers Endgame 2018 y 2019. Ahí van los Juegos Olímpicos del cine de superhéroes contemporáneo, el orgasmo orgiástico del UCM, el penthouse de tanta película y serie entrecruzada. Infinity War y Endgame acumulan en sus 5 horas y media combinadas todo aquello que Marvel ha sabido hacer mejor que nadie: desatar la épica superheroica mediante la combinación de un porrón de personajes ultra carismáticos, secuencias de acción bigger than ever y sacudidas dramáticas de una contundencia bestial, aunque vengan dadas por algo tan simple como un chasquido de dedos. 99, El hijo de Saúl de Laszlo Nemes, Saúl Fia 2015, el plano secuencia y el fuera de campo como cuestión moral. El director húngaro Laszlo Nemes debutó en la dirección con este retrato visceral y desolador del horror absoluto del Holocausto, siguiendo con la cámara un Sonderkommando, los prisioneros que ayudaban a los nazis en los crematorios y las cámaras de gas, tratando de dar entierro a un joven que cree su hijo mientras no deja de retratar el pandemonium del exterminio nazi. Una inmersión en el horror que encontraría su contrapunto en La zona de interés 2023 de Jonathan Glazer, donde Auschwitz se retrata desde la apacibilidad del hogar de los nazis al cargo de la barbarie. 98, Hereditary de Ari Aster 2018, aunque sus dos últimas películas me han decepcionado tremendamente, Bo tiene miedo 2023 y Eddington 2025, no puedo dejar de admirar el impresionante debut en el largometraje del cineasta norteamericano Ari Aster. Hereditary, la cumbre del terror elevado, es un abordaje en toda regla al horror intrafamiliar, cuando el terror sobrenatural se solapa con la tragedia doméstica, y todo ello con una puesta en escena realmente admirable. 97, Vortex de Gaspar Noé 2021. Al cineasta franco-argentino Gaspar Noé siempre le ha ido la provocación, el desgarro, mostrar lo peor que existe en el hombre y ponerlo todo ello en imágenes de un impacto y una contundencia indiscutible. Pero de entre todas sus películas exceso me quedo con la más reposada de todas ellas, aunque también la más triste. En Vortex, narrada toda en pantalla partida, Noé nos retrata los últimos días de un matrimonio ya anciano, con una delicadeza y una belleza en absoluto exenta del horror propio de la vida que se acaba. A mi parecer, superior al amor, 2012, de Mikhail Haneke. 96, Vidas pasadas de Celine Song, Past Lives 2023. Y hablando de amor, bueno, qué difícil es esto del amor. Y qué bien lo retrata la directora de origen coreano Celine Song en su ópera prima Vidas pasadas, una historia de amor revelado, pero aún así truncado por los avatares de la existencia. Película semi-autobiográfica, Vidas pasadas duele porque nos recuerda que en el fondo nos condicionan tanto las elecciones que tomamos como las que nos vienen dadas, y al final la distancia entre lo que podía haber sido y lo que en realidad es, a veces, es un abismo al que nos asomamos sin encontrar respuesta posible. 95, Honor de caballería de Albert Serra, 2006. Y entonces el mundo descubrió a Albert Serra, lo más radical en términos cinematográficos que ha salido de nuestro país desde la meca mística de Valdelomar. Honor de caballería es una adaptación de las esencias del Quijote, especialmente de las páginas jamás escritas por Miguel de Cervantes, por lo que en la película lo que vemos es básicamente un puñado de tiempos muertos entre Quijote y Sancho, mientras Serra los encuadra invocando a San Robert
Bresson. El cine de Serra no es para todos los neurotransmisores, aunque sí ha alcanzado cierta unanimidad crítica con su última y buena película, Tardes de soledad. 94. Paprika, detective de los sueños de Satoshi Kon. Paprika 2006. Un cáncer de páncreas se nos llevó a los 46 años a Satoshi Kon, mangaka y director de animes absolutamente básico para la historia del género. Kon acumulaba películas por obras maestras, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, pero la mejor y más revolucionaria de todas es Paprika, una investigación criminal a través de distintas capas de realidad y sueño que serían una de las influencias básicas y reconocidas del origen de Christopher Nolan, 2010. 93. Brokeback Mountain en terreno vedado de Ang Lee. Brokeback Mountain 2005. Una de las historias de amor más recordadas de este siglo. La de Jack, Jake Gyllenhaal y Ennis, Heath Ledger. Puesta en palabras a cargo de Annie Proulx, puesta en imágenes a cargo del realizador taiwanés Ang Lee. Brokeback Mountain duele más de lo que uno está dispuesto a reconocer porque en ella se retrata un amor castrado por una sociedad cabestra y retrógrada. Y lo que podía haber sido bellísimo no es más que dolor infinito. El último plano de la película aún retumba en mi mente. 92. Déjame entrar de Thomas Alfredson, Lat den Rate Koma In 2008. Otra historia de amor, aunque está, bueno, muchísimo más perversa y, por supuesto, aterradora. Al fin y al cabo estamos delante de uno de los grandes hits de terror del siglo, Déjame entrar, una de las películas de vampiros más originales, inesperadas y mejor rodadas de todas cuantas se han hecho. Dirige el sueco Thomas Alfredson, que fíjate, ha colado más películas que Bergman en la lista. 91. Borat, de Larry Charles. Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazajistán, 2006. Antes de ponerse mazado, Sacha Baron Cohen era, sin ningún tipo de duda, uno de los tipos más divertidos y punks del planeta. Apasionado del disfraz freak y del chiste salvaje, consiguió engañar a todo Cristo en Borat, haciéndose pasar por un periodista kazajo, machista, racista y escatológico, para así sacar a relucir a la Norteamérica más machista, racista y escatológica. Su lucha en pelotas con el productor es de los gags más tronchantes del cine moderno. 90. The Deep Blue Sea, de Terence Davis, 2011. Sin duda, uno de los más importantes directores de la historia del cine británico, también fallecido. En este lapso de siglo, Terence Davis siempre hizo las películas que quiso sin atender a modas ni a tendencias. Y lo suyo eran los melodramas de época, los retratos de mujeres dolientes, los cantos fantasmáticos que tejen el tiempo herido. The Deep Blue Sea es, como todas sus películas, una maravilla triste, con una perfecta Rachel Weisz soportando a duras penas el apocalipsis del desengaño. 89. La bruja, de Robert Eggers, The Witch, A New England Folktale, 2015. Otro debut en el largometraje que nos dejó literalmente arrasados en la butaca. Solo hueso y carne quemada. Robert Eggers irrumpía en la historia del cine tirando del folk horror en una película grave y seria como El infierno que nos espera, demostrando que en esto del terror sobrenatural, al final lo que más miedo da son los propios hombres. Además, descubrió al mundo a Anya Taylor-Joy, por lo que todos estamos en deuda con él. 88. Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, Before the Devil Knows You're Dead, 2007. Último largometraje de otro de los grandes de la historia del cine, especialmente dentro del género policíaco y criminal, Sidney Lumet. Su despedida es una heist movie como un bloque de hormigón en caída libre, imparable, indestructible y finalmente devastadora. Y si es buena la historia y soberbio el trabajo de Lumet, no veas cómo están los actores: Ethan Hawke, Philip Seymour Hoffman, Albert Finney y Marisa Tomei. Toma póker de ases. 87. Demon Lover, de Olivier Assayas, 2002. Seguramente lo mejor del cineasta francés Olivier Assayas haya venido de la mano de las series de televisión Carlos, 2010 e Irma Vep, 2022. Pero desde luego tampoco ha estado manco en esto de hacer películas. Mi favorita es su Demon Lover, y hay donde elegir, pero bueno, me quedo con Demon Lover. Un thriller high-tech que va de lo concreto a lo abstracto, bien armada de violencia y sexualidad bruta, que no duda en dibujar nuestro mundo como un avatar deshumanizado víctima del capitalismo y la globalización. 86. Rivales, de Luca Guadagnino, Challengers, 2024. Yo imagino que para casi todo el mundo la película favorita de Luca Guadagnino será Call Me By Your Name, 2017. Y bueno, probablemente casi todo el mundo tenga razón. Si a mí me gusta más Rivales es porque es una película que en realidad no trata de casi nada, solo el placer puro de hacer cine, de encuadrar cuerpos, follando o jugando al tenis, aunque a veces parece lo mismo, mientras Guadagnino pone un musicote a las imágenes. Claro que también habla de las esperanzas perdidas y de cómo el tiempo escapa torpemente, ¿no?, de nuestras manos. Así que igual sí que trata de cosas importantes.
85, Corrupción en Miami de Michael Mann, Miami Vice 2006. Y ya que hablamos del placer de hacer cine, ¿qué me decís de las texturas digitales granulosas de las imágenes de la factoría Michael Mann? Un hombre que cuando descubrió el potencial del vídeo cambió su cine para siempre. Por eso su remake en forma de película del clásico de la televisión Corrupción en Miami es principalmente una experiencia sensorial, una experiencia estética despampanante. Ni siquiera hace falta que haya acción. A mí me basta con ver a Colin Farrell y Gong Li viajando en lancha para ya sonreír de oreja a oreja. 84, Bone Tomahawk de S. Craig Thaler 2015. Otro western, este con caníbales, ahí es nada. Bueno, con caníbales y con Kurt Russell, que ya mola, y no es el único western con Russell en la lista. Debut de Thaler en la dirección, este se descubre como un apasionado de la mordida seca y bruta, de acercarnos al terror por la mano de la violencia desmadrada. Ha hecho 2 películas más, ¿a cuál mejor? Brawl in Cell Block 99 de 2017 y Al otro lado de la ley 2018, que no pare la fiesta bruta. 83, Lost in Translation de Sofía Coppola 2003. Nadie molaba más en 2003 que la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola. Su segunda película, Lost in Translation, tenía un flow que ni el mejor de los videoclips de la MTV, y sus 2 protagonistas históricos, Bill Murray y Scarlett Johansson, funcionaban igual de bien tanto por la vía de la comedia keatoniana como del romance melancólico. Además estaba Tokio, claro, con sus salas de pachinko, sus karaokes y sus hoteles rascacielos, donde los protagonistas se zambullen como si no hubiera un mañana. Aunque sí que lo había, claro, que al final la luz del día acaba por atraparnos a todos. 82, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, Doraibu Maika 2021. Y ya que visitamos Tokio, hablemos de uno de los cineastas japoneses más importantes del momento, Ryusuke Hamaguchi, que con Drive My Car alcanzó el reconocimiento internacional. Lo que me parece increíble porque no siempre el cine de calidad alcanza tal reconocimiento. Y Drive My Car es una película portentosa, sensible, silenciosa, delicada, que parte de la tristeza para alcanzar una epifanía de una belleza indestructible. Y en este brindis por el cine delicado japonés, dejarme incluir a Hirokazu Koreeda y su Nuestra hermana pequeña, 2015, a Kiyoshi Kurosawa y su Tokyo Sonata, 2008, y a Nobuhiro Suwa y su Yuki y Nina, 2009. Chin chin. 81, una historia de violencia de David Cronenberg, A History of Violence 2005. A priori, la historia de un ex gángster escondido con una nueva vida en un apacible pueblo donde nunca pasa nada hasta que empieza a pasar de todo, no parecía la típica historia donde David Cronenberg pudiera seguir explorando los misterios de la mente y el organismo. Pero Cronenberg nunca puede evitar ser Cronenberg. Así que se sirve del disfraz de gángster para lanzar punches de violencia explícita mientras retrata cómo la mentira desintegra hasta la familia más idílica. Repitió género y actor Viggo Mortensen en la también excelente Promesas del Este, 2007. 80, After Sun de Charlotte Wells 2022, otro debut que nos dejó con el corazón tiritando, el de la directora británica Charlotte Wells, también con semilla autobiográfica, rememorando en cintas de vídeo y una bellísima narración impresionista las últimas vacaciones con su padre, en la ficción, un soberbio y quebradizo Paul Mescal. Fue la película revelación de 2022, aunque muchos aún no hemos superado su imagen final. 79, It Follows de David Robert Mitchell 2014, bajo una premisa sensacional, una maldición que se contagia por vía sexual, hace que una entidad cambiante te persiga lenta pero inexorablemente para asesinarte de forma espantosa. It Follows es además un brillante tratado sobre la culpa, la amistad y el destino. David Robert Mitchell estiliza al máximo su puesta en escena combinando con frialdad, elegancia, suspense y horror extremo. Homenaje a Carpenter inclusive. 78, Ahora sí, antes no, de Hong Sang-soo, y soy incapaz de leer el título en coreano, 2015. Bueno, dificilísimo ha sido esto, elegir solo una de las 30 películas que ha dirigido el cineasta coreano Hong Sang-soo estos 25 años ha sido un suplicio, principalmente porque todas son muy buenas, pero también porque como Ozu o Romer, Hong lo que hace es ejecutar variaciones mínimas sobre una misma sinfonía, que es aquella que simplemente trata de definir al ser humano mientras bebe soju sin parar, con todas sus riquezas y flaquezas. Si me quedo con Ahora sí, antes no y su estructura en bisagra, es parte porque es maravillosa y en parte porque es la primera colaboración entre Hong y Kim Min-hee, su particular Setsuko Hara y una de las mejores actrices del cine moderno.
77, El niño, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, L'Enfant, 2005. Segunda Palma de Oro para los hermanos Dardenne y su peculiarísima manera de hacer cine social, siempre puesto en escena como si de un thriller se tratara. Sus protagonistas suelen ser personas a los que no les queda nada que perder y aún así siguen perdiendo sin parar. Como Bruno o Jeremy Renier en El niño, que cree que todos los problemas se le acabarán si vende a su hijo recién nacido, cuando en realidad lo único que hace es multiplicárselos hasta el infinito. No confundir con El hijo, de 2002, que es casi igual de buena, o con El niño, de la bicicleta, 2011, que es casi igual de buena. 76, Isla de perros, de Wes Anderson, Isle of Dogs, 2018. De Wes Anderson siempre digo que maneja sus ficciones como si fueran dibujos animados, dado el absoluto control que el cineasta ejerce sobre todos y cada uno de los elementos del plano. Así que imaginad cuando hace animación, ya sea en esta burrada llamada Isla de perros o en la también perfecta Fantástico Señor Fox, 2009. Estamos hablando de un nivel de obsesión, nivel Chris Ware, nivel El Bosco, aquí armonizando a la perfección relato de aventuras, manifiesto ecologista, emociones en hipersimetría, que esta palabra me la acabo de inventar, y poder perruno. 75, Juventud en Marcha, de Pedro Costa, Juventud en Marcha, 2006. El director portugués Pedro Costa es uno de los máximos exponentes del slow cinema moderno, término que él mismo odia, todo hay que decirlo. Un cineasta que decidió abandonar equipos de rodaje, guión preconstruido, y se fue a rodar con su cámara al barrio en demolición de Fontañas, habitado tanto por yonkis, muertos en vida y los propios fantasmas de los que ya se fueron. Su díptico No Cuarto da Banda, año 2000, y Juventud en Marcha es un retrato, ojo, casi fordiano, vestido de documental experimental de lo que se vive en el interior de esas casas sin puertas y sin esperanza. 74, Entre copas, de Alexander Payne, Sideways, 2004. Alexander Payne, el cineasta absoluto de la comedia triste, o quizás del melodrama modo road movie, con inusitados toques de humor. En Entre copas nos lleva de la mano de dos amigos del alma, emblemáticos Paul Giamatti y Thomas Hayden Church, en una especie de despedida de soltero a modo de cata de vinos donde se tratan de tapar las heridas de la vida a base de copas y copas de Pinot Noir. La humanidad revelada con todas sus fisuras mientras no deja de extraernos una sonrisa tras otra. 73, Toni Erdmann, de Mare Nade, 2016. Algo parecido a lo de Payne le sucede a la directora alemana Mare Nade, que en las casi 3 horas que dura Toni Erdmann, una duración inusitada para una comedia, nos retrata los intentos desesperados de un padre por conectar con su hija a modo de melodrama familiar avant la lettre, mientras nos arrea con una secuencia hilarante tras otra hasta llegar a una fiesta nudista final que es, sin ningún tipo de duda, una de las secuencias del siglo. 72, Casa de Tolerancia, de Bertrand Bonello, La Polonite, Souvenirs de la Maison Closet, 2011. Ahí va otro que cuenta sus películas por maravillas, Bertrand Bonello, que vete a saber por qué en mi cabeza ha dejado fuera del top a Arnaud Desplechin. Y mira que me gusta Reyes y Reina, 2004. En fin, esto es muy difícil. Casa de Tolerancia es un fresco impresionista de un burdel a finales del siglo XIX donde las miserias que sufren las trabajadoras sexuales son combatidas con la dignidad infinita de las jóvenes. Exquisito el trabajo de las actrices, exquisita la banda sonora, exquisita las formas del cineasta. Todo exquisito, vaya. 71, La Sustancia, de Coralie Fargeat, de Substance, 2024. También de Francia llega la cineasta punk Coralie Fargeat, coronada con su segundo largometraje La Sustancia como una de las grandes directoras a seguir right now. Su película mezcla de forma alucinante y alucinada la crítica de género, las exigencias que el show business moderno aplica inclemente sobre el cuerpo de la mujer, con la comedia splatter más disparatada y grotesca, y eso es un cumplido, ¿eh? Demi Moore y Margaret Qualley son diosas absolutas, entregadas al Festival Cronenbergiano de la Nueva Carne, mientras sobre el espectador llueve, ya lo sabéis todos, chorros y chorros de sangre. 70, Silencio, de Martin Scorsese, Silence, 2016. Momento de calma, todos en pie. ¿Qué toca Martin Scorsese? Aunque bueno, calma, lo que se dice calma solo en apariencia. Que mira que Scorsese es uno de los adláteres del cine violento moderno y aún así Silencio puede ser la más cruda y violenta de todas. Todo ello mientras vemos a los sacerdotes de Andrew Garfield, que nunca ha estado mejor, y Adam Driver, que siempre está bien, a asistir al martirio que en el Japón del siglo XVII se aplicaba a los cristianos. Una película increíble que nos habla de la fe, de la duda, del coste personal que conlleva y de si de algo de todo esto tiene o no sentido.
69 First Cow de Kelly Reichardt 2019. Bueno, he metido First Cow, pero me valdría igual meter Mix Cutoff de 2010. Bueno, ambas son westerns, ambas son obras maestras y ambas son de Kelly Reichardt, uno de los nombres más importantes y relevantes del cine actual. En First Cow se nos cuenta la amistad entre dos hombres en los confines del oeste, robando leche a la única vaca del pueblo para así poder hacer y vender sus galletas, y sobre esa base tan simple se construye un milagro cinematográfico que nos viene a decir que en la vida en la frontera, ya sea en el siglo XIX o en el XXI, los que acaban perdiendo son siempre los mismos. 68 Election de Johnny To, Haksebui, 2005, y si lo mismo daba a elegir entre los westerns de Reichardt, ¿qué puedo decir de los thrillers de Johnny To? Si es el mejor director de thrillers del siglo, por eso tanto da que se llame PTU, 2003, Breaking News, 2004, Exiled, 2006, o bueno, Election. Cuando uno se acerca al cine de Johnny To, sabe que va a vivir la mejor tensión cinematográfica en las mejores imágenes posibles. Aquí la mitad de la película va de un montón de gángsters matándose por un bastón, porque muy poca gente en la historia del cine ha construido secuencias tan estilizadas y tensionadas como el hongkonés. Así que elegid la que queráis, que acertaréis. 67 Misterios de Lisboa de Raúl Ruiz, 2010, un nuevo requiem, esta vez el del cineasta chileno Raúl Ruiz y su película casi miniserie Misterios de Lisboa, que es casi tan larga como una peli de Laf Díaz. En su película cumbre, Ruiz nos cuenta entrelazados los relatos de Camilo Castelo Branco a modo de folletín en espiral en un fascinante rompecabezas de personajes e historias que tira tanto del clasicismo decadente de Visconti como de la modernidad más inmediata, que ya he citado a Laf Díaz. Y ya que estamos en Portugal, despidámonos también de dos de los más grandes, João César Monteiro y su Vai e Vem, y Manuel de Oliveira y su Una película hablada, ambas de 2003. 66 Million Dollar Baby de Clint Eastwood, 2004. Mira qué casualidad. La última vez que vi en persona a Oliveira, estaba con Clint Eastwood. Pero aquí no hay tiempo de batallitas, que aún quedan 66 películas. Vamos con una de las más populares y queridas y ganadora del Oscar, Million Dollar Baby, la triste historia de lucha, redención y, bueno, tragedia a cargo de un Clint Eastwood que no ha parado de entregarnos películas increíbles. Nunca, en toda su vida, da igual el siglo. Aquí, además, también como actor, el crepúsculo del propio cine está arraigado en las arrugas de su rostro. Aquí acompañado por su inseparable Morgan Freeman y por una eléctrica Hilary Swank. Todo lo que diga de ella siempre será poco. 65 Un profeta de Jacques Audiard, Un prophète, 2009. Un Michael Corleone para el siglo XXI, Tahar Rahim, imponente, tanto en su fragilidad como en su ímpetu, al servicio de Jacques Audiard, que cuando se maneja en código neo-noir saca lo mejor de sí mismo. Y ambos juntos hacen de Un profeta un robusto y peligroso film carcelario, la película sabe a cuchilla de afeitar, que arraiga su dramática en un minucioso retrato de las nuevas mafias europeas y sus vías comunicantes dentro y fuera de la prisión. 64 AI, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, AI Artificial Intelligence, 2001. Le ha costado décadas a la crítica aceptar la maestría de Steven Spielberg, algo que por fin parece haberse logrado en este siglo. Normal, obvio, lógico, joder. Si tienes a un cineasta capaz de entregarte un thriller sci-fi que es puro mojo como Minority Report, 2002, y un biopic elegante, clásico y magistral como Lincoln, 2012, ¿quién es capaz ni siquiera de toserle? Si escojo de todas sus películas modernas, Inteligencia Artificial es porque por un lado es un trabajo heredado de Stanley Kubrick que Spielberg se calza como un guante, y por otro porque es capaz de trabajar el melodrama existencial desde el más puro fantástico en una película que no deja de mutar, cada parte es mejor que la anterior hasta llegar a su final. Sí, muy 2001, una odisea del espacio. Bravo. 63 Juego sucio, Infernal Affairs de Alan Mack y Weike Lau de 2002. Yo imagino que todo el mundo sabe que el Scorsese de Infiltrados, 2006, su único Oscar, recordemos, es en realidad un remake de esta burrada llamada Infernal Affairs, un policíaco endiablado hongkonés con dos de los mejores actores asiáticos de la modernidad, Andy Lau y Tony Leung, jugando al poli infiltrado y al agente encubierto en un guión tenso y brillante que los directores manejan con una calidad expeditiva que, bueno, jamás se vieron capaces de repetir por más que hicieran secuelas. Si has visto la peli de Scorsese ya te sabes el final, pero no por eso dejes de meterte en esta película.
62 Zodiac de David Fincher 2007, y si hablamos de thrillers buenos, pero buenos, vamos con uno de los más desesperanzadores de la carrera de un director especializado en cine criminal oscuro, el sumidero de un váter en el infierno. Zodiac, basado en un caso real, el del asesino del Zodíaco, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. tratando de dar caza a un asesino tan inclemente como inaprensible, una investigación plagada de pistas que no parecen llegar a nada y no deja de sumar capas a la obsesión ciega de sus protagonistas. Es tal el laberinto que sus callejones sin salida parecen de una película de miedo. 61 Syndrome Sana Century de Apichatpong Weerasethakul 2006, otro de los lugartenientes de la vanguardia cinematográfica, el tailandés Apichatpong Weerasethakul, autor de un cine ultradelicado, tremendamente romántico y con una conexión tan enigmática como inesperada con el cine fantástico. Syndrome Sana Century es también película bisagra, dividida en dos partes simétricas pero con elementos asintóticos, y de las rimas y asonancias entre ellas acaba surgiendo pura poesía incandescente. 60 Grizzly Man de Werner Herzog 2005. Esta es la historia de Timothy Treadwell, el amante apasionado de los osos grizzly que, acabó siendo devorado junto a su novia por los mismos. Herzog, que siempre ha sido igual de bueno en la ficción como en el documental, reconstruye su historia a partir de distintas entrevistas y sobre todo el material filmado por el propio Treadwell, en un diálogo de monólogos entre el activista y el cineasta que retratan a la perfección la mínima distancia que separa la pasión de la locura. Encontraría su sesión doble perfecta con Fire of Love 2022 de Sara Dosa, los vulcanólogos y documentalistas que también acabaron siendo víctimas de su obsesión. 59 El Caballero Oscuro de Christopher Nolan de Dark Knight 2008. Nietzsche tenía razón, el colapso de creencias ha llevado a la sociedad a un nihilismo recalcitrante, y en ese marco de colapso moral es donde germina el Übermensch, el Joker, del Caballero Oscuro, el caos y la anarquía llevados a su punto de máxima brutalidad, el mal como un ente totalitario, imprevisible y aparentemente indestructible. Que todo este discurso vaya además empaquetado con una secuencia de acción tremendas, ojo a la persecución en los túneles, y con un fatalismo argumental que logra doblegar al propio Batman, hacen de la película de Nolan la mejor de superhéroes de nuestra era. Muchos no se lo han perdonado. 58 La piel que habito de Pedro Almodóvar 2011. Siempre he pensado que la mejor película de Almodóvar en este siglo era Hable con ella 2002, pero eso ha sido hasta ahora. Hasta hoy mismo que os escribo y leo estas palabras, porque lo cierto es que La piel que habito me ha ido ganando año tras año, demostrando que Almodóvar podía coquetear con el terror y el fantástico a lo Georges Franju sin dejar por ello de ser plenamente Pedro Almodóvar. Lo que es lo mismo que decir que aquí la pasión de mente sigue intacta, que lo aparentemente imposible vuelve a cobrar forma, que todos somos esclavos del amor. 57 Under the Skin de Jonathan Glazer 2013, cine experimental en traje leather bien ceñido. Under the Skin del siempre mutante Jonathan Glazer nos presenta a Scarlett Johansson en modo extraterrestre, planta carnívora, una trampa mortal donde los hombres se tiran de cabeza y la ciencia ficción culterana, silenciosa y abstracta cobra forma a través de imágenes, sensaciones tan alienantes como violentas. Le va perfecta la banda sonora de Mika Levy, haciendo que el mal rollo sea ya una inmersión completa. 56 No es país para viejos de Joel y Ethan Coen, No Country for Old Men 2007. De nuevo, sinceridad absoluta, tengo algo de obsesión con un tipo serio 2009 y es la que tenía apuntada en la lista para citarla aquí. Pero tras revisar No es país para viejos, que adapta un librazo de Cormac McCarthy, entiendo que sea, junto a Fargo del 96, aunque eso es siglo XX, la película favorita del gran público de los hermanos Coen. Un western moderno, triste y pesimista cargado de acciones brutales, casi todas ellas obra de esa arma de destrucción masiva llamada Anton Chigurh, un merecidamente oscarizado Javier Bardem. 55 Melancolía de Lars von Trier, Melancholia 2011, la gran esperanza blanca del cine de autor de los 90, el siempre provocador e iconoclasta cineasta danés Lars von Trier aún ha dejado huellas de su, guste más o menos, inconmensurable talento en este siglo, quizás con una tendencia al exceso que sí se ha visto algo desbordada. Melancolía, crónica del fin del mundo, sin metáfora mediante, ya es la caña solo por sus imágenes de arranque, pero es que además logra encontrar una belleza y una humanidad en sus últimos latidos que ya pensábamos más que perdida en la obra del viejo Lars.
54, Problema cada día, de Claire Denis, Trouble Every Day, 2001. Otra diosa del cine moderno, la francesa Claire Denis, que en el siglo XXI le ha dado por trastear con los géneros y pasarles el rodillo con su particularísima, tan estilizada como esquinada, mirada autoral. En Problema cada día, ahí es nada, se adentra en un vampirismo que cruza el sexo con el canibalismo, todo picado en imágenes en juliana, poderosísimas, haciendo de lo lírico grotesco y viceversa. El protagonista es Vincent Gallo, de otro que es para dar de comer aparte, pero ahora no me puedo enredar con sus mamandurrias. 53, Olvídate de mí, de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004. Solo la mente en Laberinto de Escher de Charlie Kaufman podría haber concebido una película como Olvídate de mí, el cine romántico deconstruido en infinitas piezas en borrado continuo, porque eso del desamor es demasiada carga que soportar en nuestros frágiles corazones. El cineasta francés Michel Gondry es el responsable de trasladar a imágenes las increíbles ideas de Kaufman, y para ello se sirve de una de las mejores parejas del cine moderno, Jim Carrey y Kate Winslet. 52, La cinta blanca, de Michael Haneke, 2009. Todo un experto en retratar el mal que habita en los humanos con toda su crueldad posible, el cineasta austríaco Michael Haneke dedica La cinta blanca a explorar sus orígenes. Para ello toma una muestra de un pequeño pueblo alemán de principios del siglo XX, donde los padres, habituados a maltratar con saña a sus hijos, empiezan a sufrir aparatosos accidentes. Una exploración del autoritarismo más feroz que el cineasta linka, aunque sin citarlo, con el génesis de la barbarie nazi. Fue su primera Palma de Oro. 51, Los amantes habituales, de Philippe Garrel, Les amants réguliers, 2005. Leyenda viva del cine francés, Philippe Garrel reconstruye a lo largo de 3 horas la lucha y el desencanto posterior a lo vivido en mayo del 68, en lo que parece una respuesta al Bertolucci de Soñadores, 2003. Si no fuera porque se cita explícitamente y con admiración al cineasta italiano en la película, además de que comparten actor, Louis Garrel, el hijo de Philippe. Unas imágenes bellísimas en blanco y negro nos hablan de los sueños y los amores perdidos, también de la juventud ya abandonada pero nunca olvidada. Al fin y al cabo, solo hay una época para ser rebelde y esta ya pasó y encima perdimos. 50, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, 2023. Y ya que hablamos de leyendas, nadie, pero nadie contaba ya con que Víctor Erice, el mejor director de la historia de nuestro cine, volviera a ponerse detrás de una cámara. Pero lo hizo y nos entregó esta obra cumbre llamada Cerrar los ojos, una película que nos habla del amor al cine como forma de amor a la vida, de la amnesia que nos borrará a todos más tarde o más temprano, la memoria de todo cuanto hayamos vivido, y de nosotros no quedará ya ni las películas que hemos visto. Just my rifle, my pony and me. 49, Dune y Dune parte 2, de Denis Villeneuve, Dune Part 1 y Dune Part 2, 2021 y 2024. No solo Christopher Nolan y Steven Spielberg pueden hacer blockbusters de autor con altísima calidad. Ahí está, de nuevo en el top, Denis Villeneuve, irguiendo todo un tótem del mejor cine de ciencia ficción moderno, según el incunable de Frank Herbert, Dune. Una torre de Babel de personajes, dinastías y planetas, plagada de feroces e inmutables secuencias de tensión y acción, ya sea peleando en el desierto o en un trasunto de circo romano, que convierten la experiencia estética de ver la película en un disfrute en toda regla. 48, Titán, de Julia Ducournau, 2021. El cine fantástico, y lo estamos viendo sin parar en esta lista, ha ido colonizando con fuerza las narrativas del cine de autor más vanguardista, y Titán, segundo largometraje de Julia Ducournau, es una de sus mejores pruebas, mezcla de giallo, body horror y terror psicológico. Titán también nos habla de la identidad de género, del duelo en la pérdida irreparable y del pesimismo existencial para aquellos que habitan en los márgenes de la sociedad, tan plagada de ideas visuales, que tiene un toque a De Palma, como de alucinados giros argumentales. 47, Holy Motors, de Leos Carax, 2012. Y ya que hablamos de alucine, de alucinaciones, ahí va una de las gemas más extrañas y apasionantes del cine contemporáneo, Holy Motors, de esa bestia llamada Leos Carax, sucesión de viñetas fragmentadas protagonizadas por un ente mutante, el gran Denis Lavant. La película transita entre géneros que igual nos acercan al burlesco como al horror, o quizás es que todo sea parte de un mismo género que ejercería como metonimia perfecta su más icónico personaje, Monsieur Merde.
46. Decision to Live de Park Chan-wook 2022. Los años le han sentado de maravilla a Park Chan-wook, que ha ido depurando y estilizando su cine, haciéndolo crecer tanto en la solvencia experimental de sus imágenes como en el calado emocional de las mismas. Con La doncella 2016, que podía haber figurado sin problema en este top, ya dio un paso de gigante, pero es que con Decision to Live, Park se puso al nivel de los más grandes narradores cinematográficos, nivel Alfred Hitchcock, para que nos entendamos. Un policíaco herido de muerte en lo romántico con infinitos gestos narrativos de no creérselos, un hallazgo tras otro que hace que te quedes sin aire, como en su demoledor final. 45. Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive 2013. Hace unas películas os decía que Claire Denis había sometido a los géneros imponiendo a rajatabla sus formas artísticas. Vale, pues con Jim Jarmusch lo mismo de lo mismo, solo que quizás aún más molón, porque en esto de molar, Jarmusch siempre ha ido por delante de todos los demás. Mirachi no a sus vampiros rockeros, lacónicos, luteranos, fetichistas, de aquello que hace de verdad que la vida valga la pena para alguien que está, bueno, muerto. Por eso da igual que haga westerns, pelis de samuráis, polares, romcoms o zombies. Al final al que vemos siempre es a Jarmusch, acumulando tiempos muertos, gastando bromas extraterrestres y aquí pegando algún mordisco que otro. Pura poesía. Incluso más que la explícitamente poética Patterson 2016, que también es la bomba. 44. La muerte del señor Lazarescu 2005, única presencia en el top del conocido como nuevo cine rumano. Y no es porque no admire la obra de directores como Corneliu Porumboiu o Cristian Mungiu. En absoluto. Me gustan sus películas todas. Es porque creo que con Cristi Puiu, el más radical de todos ellos, ya tenemos la mejor prueba de su existencia. En La muerte del señor Lazarescu, Puiu nos cuenta en desasosegante estrangulamiento beckettiano y en tiempo real la agonía del enfermo protagonista mientras su enfermera trata de encontrar un médico que lo atienda. La crítica social está en primer plano, claro, pero aquí la que manda es la incontinente desidia del ser humano. 43. Los odiosos 8 de Quentin Tarantino de Hateful Eight 2015, segundo western en la carrera de Quentin Tarantino. Recordemos el primero, que fue muy espagueti, Django desencadenado 2012, que en esta ocasión el cineasta del millón de ideas cruzadas decide aderezar a modo de pócima venenosa, como si fuera un cuento de Agatha Christie en el que se van dando lecciones de historia norteamericana y contado a lo John Ford, en Diligencia. Tarantino atrapa a sus protagonistas en una cabaña en mitad de la montaña nevada, que también citó La cosa como referencia, que hasta Kurt Russell es protagonista, y les hace jugar al gato y al ratón mientras explota algún vómito de sangre que otro. Encima tiene banda sonora increíble del maestro Ennio Morricone. 42. Resurrection de Big Ann en 2025. Si hubo una película realmente importante en Cannes 2025, esa fue la china Resurrection, un cuentacuentos deslumbrante que atraviesa la historia del cine jugando con formatos y géneros, de la animación de la Europa del Este de los años 60 al cine de vampiros y gángsters en plano secuencia deslumbrante, marca de la casa, pasando por el melodrama histórico o el cine de espías de la Guerra Fría. Un sinfín de ideas deslumbrantes cuyo propósito en firme es celebrar el cine en todo su esplendor. 41. Anora de Sean Baker 2024. Ojo que ahora vienen 4 palmas de oro seguidas. La primera, Anora, de Sean Baker. El retrato casabetiano del viaje al fin de la noche, al fin del amor de la trabajadora sexual Annie, histórica Mikey Madison, enamorada de un príncipe azul jetaquío y multimillonario que la engaña miserablemente, permitiéndole soñar que puede escapar de su cruel condición. Suena a drama, pero en manos del humanista Sean Baker, esta toma cuerpo de thriller y tronchantes golpes cómicos que tienen tanto de golpe como de cómico y al final un guiño a la esperanza, porque nunca hay que dejar de soñar. 40. Elephant de Gus Van Sant 2003, segunda palma. Esta para el alumno más aventajado y también listo que no veas de Béla Tarr, que por cierto me he olvidado de poner en el top El caballo de Turing 2011, imperdonable. Gus Van Sant contaba que le cambió la vida a conocer la obra del cineasta húngaro y su particularísima estética dio corpus a su trilogía sobre la muerte y también a buena parte del cine autor moderno. Gary 2002, Elephant 2003 y Last Days 2005. Si meto Elephant en el top, crónica de una masacre en un instituto contado a modo de puzzle y en refinadísimos planos secuencia, es porque me hilaba bien con la cremallera de las Palmas de Oro, pero hacedme caso y verlas todas. 39. El árbol de la vida de Terrence Malick de Tree of Life 2011. Tercera palma, de los pases más emblemáticos vividos nunca en el Festival de Cannes. Nadie tenía ni idea de lo que iba a ser el árbol de la vida, el regreso del maestro Terrence Malick a la dirección. De hecho, mientras veíamos la película, tampoco teníamos ni idea de lo que iba. Experiencia abstracta, sensorial, vocacionalmente experimental, Malick abría su cine a la improvisación, convirtiendo su lírica visual en un volcado de imágenes metafóricas que en el fondo de lo que nos hablaba era de la propia vida, con toda su dureza
belleza y tristeza, pero también con su puñado de alegrías. Esto lo he contado antes, pero cuando nacieron mis hijos les cogía el pie, como hace Brad Pitt en la película. 38, La vida de Adele de Abdelatif Kechiche, La vida de Adele, 2013. Cuarta palma, y ya cogemos el U-turn. Hablaba de pases emblemáticos y uff, madre mía, cómo fue el pase de Mektoub, My Love Intermezzo en 2019. La película Twerking canceladísima de Kechiche, que ya ha anunciado que no piensa mostrar nunca más a nadie. La que sí convenció a todo el mundo fue La vida de Adele, la historia de amor bañada en cópula explícita de Léa Seydoux y Adele Exarchopoulos, teñida de amargura y resentimiento a medida que los años se ceban con ellas. Todo narrado con una mirada naturalista de alto vuelo poético, donde el alma y la carne se exponían como pocas veces se ha visto en el cine comercial. 37, 2046 de Wong Kar-wai, 2004, 4 años después de In the Mood for Love, ya lo sabéis todos, sería aspirante a la mejor película de la historia del cine. El realizador chino Wong Kar-wai recuperaba a su protagonista masculino, Tony Leung, y nos ofrecía 2046, a medio camino de la secuela espiritual y la Kar-wai Exploitation, donde los desamores florecen como volutas de humo, ya sea en un tren sci-fi futuro o en los bares y habitaciones de Hong Kong, estos tan segmentados en el plano como los propios cuerpos latientes de las protagonistas, Gong Li, Zhang Ziyi, Fei Wong, incluso aparece brevemente el fantasma de Maggie Cheung. 36, Oasis de Lee Chang-dong, 2002. Regresamos a Corea para hablar de uno de sus mejores y más difíciles de ver directores, que Lee Chang-dong solo ha hecho 4 películas en los últimos 25 años, y todas son muy buenas, pero Oasis tiene algo de película imposible, irrealizable. La historia de amor entre dos jóvenes, él con discapacidad mental, ella con parálisis cerebral, sobre el papel no parece una película muy apetecible. Y sin embargo, Lee elude toda estridencia del melodrama, lo depura todo al mínimo, centrándose en el cariño, en el cuidado, en la felicidad que embarga una pareja que lo tiene todo en contra, menos el amor que se procesan. Obra cumbre. 35, Toy Story 3 de Lee Unkrich, 2010. Andy ha crecido, pero sus juguetes, claro, siguen igual. Así que ahora el desafío será otro, lograr encarar el fin de una época mediante la aventura que supone la gran evasión de una guardería donde son maltratados por niños y juguetes veteranos. Unkrich hereda el testigo de John Lasseter y logra armar una película trepidante, divertidísima, que colma la lágrima en varios momentos hasta llegar a ese final donde uno ya no puede controlarse. Porque el adiós de Andy a sus juguetes también significa nuestro adiós a la infancia, nuestro adiós a los hijos que crecen, se hacen mayores y, como canta Serrat, y que un día nos digan adiós. 34, Carol de Todd Haynes, 2015. Seguimos llorando. Ahora con otra historia de amor, la de Carol y Therese, la de Cate Blanchett y Rooney Mara, que ese Douglas Sirk moderno llamado Todd Haynes convirtió en imágenes indelebles, imponentes, imbatibles. Sin duda una de las historias de amor más emocionantes de este siglo, y mira que ya han salido unas cuantas increíbles en esta lista, y que aún quedan más por salir, porque no seríamos nada sin amor. Y eso, obras maestras como Carol hacen bien en recordárnoslo. 33, Vete a saber de Jacques Rivette, Vas a voir, 2001. Perdóname, Verónica, que aquí voy a hacer cremallera. Y es que en estos 25 años hemos perdido a todos los cineastas que quedaban vivos de la Nouvelle Vague. Y todos se fueron dejándonos películas tan asombrosas como, bueno, pues era habitual en ellos. Recordamos una por director. La inglesa y el duque, de Eric Rohmer, 2001. Las malas hierbas, de Alain Resnais, 2009. La flor del mal, de Claude Chabrol, 2003. Elogio del amor, de Jean-Luc Godard, 2001. Las playas de Agnès Varda, 2008. Y si me lo permitís, Chats Perchés, de Chris Marker, 2004. Y de todas ellas, la que más me vuelve loco es Vete a saber, de Jacques Rivette. Un combate por el amor entre las bambalinas del teatro y las bibliotecas de libros ignotos que acaba por decidirse en un duelo a muerte a ver quién bebe más. Au revoir, mon ami. 32, John Wick 4 de Chad Stahelski, John Wick Chapter 4 2023. Cuarta entrega de una saga en crecimiento continuo, porque John Wick 2 será mejor que John Wick, y John Wick 3 será mejor que John Wick 2, y John Wick 4, bueno, es la mejor de todas, porque cuanto menos diálogo, cuanto menos argumento tienen estas películas, mejor. Que lo que nosotros queremos ver es a Keanu Reeves matando malos en modo troqueladora de tiros, cuchilladas y artes marciales varias. Y si puede ser subiendo y cayendo por las escaleras, mejor que mejor. Ojalá en John Wick 5 Keanu se enfrente, yo que sé, a los Fast and Furious, y a los Vengadores, y a Liam Neeson. 31, The Brutalist de Brady Corbett, 2024. Dios mío, yo ya he hablado en este top de Brady Corbett, ¿no? Si es que ¿cuánto llevo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Me está escuchando alguien? Llevo horas hablando solo, horas. Si es de noche ya. Bueno,
En fin, The Brutalist, de Brady Corbett, el imperativo estético, rodada en Panavision y proyectada en el Festival de Venecia en celuloide de 70 milímetros para el puñetazo ético. La película cuenta los intentos de un arquitecto huido de la barbarie en Europa en la Segunda Guerra Mundial y que se pone al servicio de un multimillonario tirano para construir un edificio imposible. Porque al final siempre los poderosos acaban por ejecutar su poder. Corbett hace una película de otra época, pero sin dejar de mirar al futuro, que esto ya os lo dije. 30, Mystic River de Clint Eastwood, 2003. 3 chavales, 3 amigos se enfrentan a la fractura inenarrable de la mano de unos criminales, aunque solo uno se llevó la peor parte. El que de mayor tiene la cara de Tim Robbins y vive asustado hasta de la televisión donde ve pelis de John Carpenter. Los otros son un poli con la cara de Kevin Bacon y un mafioso con la cara de Sean Penn, en su mejor papel, que está increíble, Sean Penn. Y ojo a Laura Linney, que aquí asoma como una piraña que devoraría a la propia Lady Macbeth. Eastwood aplica sobredosis de clasicismo sobre el relato negrísimo de Dennis Lehane en una historia tristísima donde no hay vencedores, solo vencidos. 29, Historias extraordinarias de Mariano Ginás, 2008. Cineasta argentino de estirpe borgiana, Mariano Ginás pareció inventarse el cine con Historias extraordinarias. Un relato cruzado de 4 horas de duración donde las aventuras mínimas protagonizadas por hombres anónimos se entretejen en imágenes crudas, sometidas a una batería de formatos estilísticos de lo más dispar y con una narración en off omnipresente. A veces parece Chris Marker, a veces parece Jacques Rivette, a veces todo lo contrario. Que todo este palimpsesto estilístico sea además tremendamente disfrutón parece alquimia de la Edad Media. E hizo escuela, no solo sobre sí mismo, ahí está La Flor, 2018, con sus 13 horas de duración, sino también sobre sus colegas, como la maravillosa Trenke Lauken, 2022, de Laura Citarella. 28, Misión Imposible, Nación Secreta de Christopher McQuarrie, Mission Impossible Rogue Nation 2015. Yo las películas de Misión Imposible, de la primera a la última, me las vería como La Flor, todas seguidas. 18 horas de cine de acción en máximo suspense en vena. No necesitaría un marcapasos nunca más en la vida. Si ni siquiera voy al gimnasio, porque a mí ver correr a Tom Cruise ya me curte. Si Rogue Nation me gusta un poco más que las demás es, primero, porque significa la llegada a la dirección de Christopher McQuarrie, todo un estilista del espectáculo límite, ahí está la secuencia en la ópera, todo un homenaje a Hitchcock, pero también por su supervillano, un aterrador Sean Harris, por las carreras de coches en Casablanca, porque también es la aparición de Rebecca Ferguson en la saga, bueno, por todo, ¿qué os voy a contar? ¡Viva Ethan Hunt! Ojalá un día se enfrente a John Wick. 27, En Tierra Hostil de Catherine Bigelow, de Hurt Locker, 2008. Y si hablamos de cine de acción cum laude, toca ahora hablar de Catherine Bigelow, que con su En Tierra Hostil le ganó el Oscar a Avatar de James Cameron, lo que ya es un punto a favor. La película de Bigelow prescinde de transiciones convencionales para ser un continuo de secuencias no aptas para cardíacos, donde vemos a un comando de artificieros en Irak, liderados por un casi suicida Jeremy Renner, enfrentarse a una trampa mortal tras otra. Entre el cine documental más crudo que el sushi, los juegos de aceleración y desaceleración de la imagen, aniquilando la adrenalina del espectador y el punzante retrato psicológico de sus personajes no exentos de traumas. Bigelow logra la mejor película bélica de este siglo. 26, La última noche de Spike Lee, 25th Hour, 2002. Fuck, 40 veces fuck, son las que espeta el personaje de Edward Norton en su monólogo contra todo y contra todos, frente al espejo en La última noche, una de las grandes obras maestras del siempre combativo Spike Lee. Crónica de las últimas 24 horas en libertad de un hombre a punto de entrar en la cárcel, La última noche, además de servir como un tan ácido como afilado retrato sobre la amistad, la familia, el amor y la inevitabilidad del destino, es posiblemente el mejor retrato del Nueva York post-11S que nos ha dado el cine. El guión de David Benioff es tremendo, pero los juegos visuales de Lee y el mayúsculo trabajo de sus actores no le andan a la zaga. 25, Parásitos de Bong Joon-ho, 2019. La desigualdad de clase y la crítica al capitalismo que domina el mundo llevada a la mesa de vivisección con partes iguales de jocosidad buñolesca y tensión hitchcockiana. Parásitos, según una idea original del propio Bong, vuelve a fusionar géneros a la coreana, con una soltura y un desparpajo difícil de creer. Hay comedia negra, negrísima de hecho, hay thriller con violencia súbita y hay drama que trastabilla en tragedia, y todo sin dejar de ser el mejor cine social que uno se puede echar a la cara. La película fue un éxito brutal, Palma de Oro y lluvia de Oscars, y lo tiene bien merecido. 24, Drive de Nicolas Winding Refn, 2011. Aquí igual estoy pecando de complaciente y no lo digo porque Drive no sea una película increíble, que lo es y más, sino porque igual hubiera molado más meter alguna otra locura menos popular de Refn, caso de Los Vikingos de Valhalla Rising, 2009, o de Las modelos caníbales de Neon Demon, 2016. Pero ¿qué le voy a hacer? Es que Drive es la hostia, una relectura de Driver, del Walter Hill, el del 78, en modo asceta, tan Melville como Bresson, solo que cuando irrumpe la sangre esta parece a borbotones. Difícil,
muy difícil molar más que Drive, molar más que Ryan Gosling, con su chupa de escorpión y su palillo en la boca. Así que igual sí, soy complaciente, pero también soy exacto. 23. El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread 2017. Paul Thomas Anderson lleva todo el siglo demostrando que es capaz de hacer cualquier cosa que le plazca, desde una película con Adam Sandler, Punch Drunk Love 2002, hasta una filigrana sobre la belleza de ser adolescente y estar enamorado, Licorice Pizza 2021, y sacar oro de todo ello. Y cuanto más moderno es, más clásico parece. El hilo invisible es casi una película de Max Ophuls, con su historia de amor envenenada y su juego de dominación y sumisión, mientras no deja de ser una égloga al artista cuyo genio riñe con su tiranía. Con Anderson siempre todo es cuestión de forma, claro, y las formas de su película rivalizan con las de los más grandes directores de la historia del cine. 22. La Lego película de Phil Lord y Christopher Miller de Lego Movie 2014. Madre mía. Debo ser el mayor defensor de esta película que hay sobre la Tierra, que no me ha faltado nunca en ninguno de los tops que he hecho. Y sé que es el mejor anuncio de un juguete de toda la historia, y que conozco a gente que le gusta aún más Batman, la Lego película 2017. Pero vaya, os prometo que he debido ver 100 veces, 99 con mis hijos, la peli de Lord y Miller, y siempre me explota la cabeza mini piezas de Lego cuando lo hago. Relectura de tantas otras películas de descubrimiento mesiánico, solo que aquí nuestro protagonista es alguien profundamente anodino, torpe e incapaz. La Lego película acumula humor en vertical como no se veía desde las películas de los Zaz, otorgando pleno poder ontológico a su imagen juguete. Todo se construye y deconstruye sin parar, y metiéndose de lleno en el metacine por la vía del gran Will Ferrell. La volveré a poner en el siguiente top que haga. 21. Femme Fatale de Brian De Palma 2002. Y ya que estoy con mis filias, Brian De Palma, con probablemente su película más incomprendida y por ende más vapuleada por la crítica. Lo que me parece absurdo porque sí, Femme Fatale es puro constructo, pirotecnia fílmica, un argumento minimal, una ladrona, Rebecca Romijn, es descubierta en su nueva vida por un paparazzi, Antonio Banderas, para que el maestro de la puesta en escena, Brian De Palma, dé rienda suelta a toda su sabiduría fílmica. El placer de hacer cine por hacer cine. Bueno, el placer de hacer el mejor cine, porque Femme Fatale, con su arranque con el robo en el Festival de Cannes o sus arabescos narrativos inaprensibles, es un menú degustación de lo mejor que puede dar la imagen cinematográfica. Parece un sueño, y es que en realidad lo es. 20. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, de Peter Jackson, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King 2001, 2002 y 2003. Han pasado muchos años desde que Peter Jackson, recordemos, cineasta neozelandés que venía del cine gore más cafre, se hizo cargo de la adaptación que todo el mundo consideraba imposible por aquel entonces, llevar a la gran pantalla la Biblia de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Y el resultado fue algo milagroso. Jackson, que tenía corazón de fan y un talento de gran cineasta inaudito, construyó una de las mayores epopeyas fílmicas que se recuerdan. La trilogía del Señor de los Anillos funcionaba a todos los niveles: su espíritu de aventura, sus gigantescas escenas de acción, la gran labor de definición de sus protagonistas y, en definitiva, la más acertada plasmación en imágenes del macrouniverso imaginado por Tolkien. Pero el verdadero éxito de la adaptación, que nadie lo dude, fue el meticuloso trabajo de Jackson hablándonos de fan a fan, con toda la ilusión y todo el respeto que la obra se merecía. 19. Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki 2023. Con Aki Kaurismäki pasa un poco lo mismo que decía cuando hablaba de Hong Sang-soo o de Johnny To. Da igual en el fondo qué película escojas, porque todas son magistrales y todas son variaciones de un mismo patrón. En el caso del director finlandés, tremendamente humanista, dipsómano, antifascista, humorístico y bresoniano. Kaurismäki siempre colma de belleza a su lumpen protagonista, perdedores natos, fumadores y bebedores empedernidos que se enamoran sin quererlo y sin quererlo también se enredan en espirales donde la fortuna les sonríe solo una de cada 100 veces. Fallen Leaves, su última película hasta la fecha, sirve tanto para los no iniciados como para los curtidos en la obra del cineasta, al ser al mismo tiempo síntesis y corolario todo lo bueno y todo lo mejor de un director imbatible. 18. Antes del atardecer, de Richard Linklater, Before Sunset 2004. Pieza central de la trilogía Antes de del cineasta norteamericano Richard Linklater. Lo cierto es que muchos podríais quejar y decir: ¿pero por qué no has puesto las tres películas? Es decir, Antes del amanecer del 95, Antes del atardecer 2004 y Antes del anochecer 2013. La crónica romántica en tiempo real, en edad real, de Jesse y Celine, de Ethan Hawke y Julie Delpy. Pero claro, Antes del amanecer es de los 90, así que nada. Y Antes del anochecer sí entraría, pero su amargura bermaniana
me rompe el corazón. Así que me quedo con la mejor de todas, la de los planos secuencias en París, la de una única larguísima conversación, la del reencuentro, el perdón, la torpeza, la sinceridad en bruto, esas escaleras silenciosas de nuevo en brutal plano sin cortes, y el amor, pero no un amor cualquiera, sino el mejor amor de todos, el único amor posible que vale la pena, cristalizando ante nuestros ojos mientras la del canta Nina Simone. Oh, yeah. 17. Millennium Mambo de Hou Xiaoxian 2001. El neón de los clubs de Taipei. La nieve que cubre como el mar Hokkaido. El techno de Lim Gyong como el latido del corazón de las imágenes. Shuki poniendo cuerpo a la desorientación, al hedonismo, a la fuga que se emprende cuando uno no es capaz de moverse del sitio. Otro maestro de maestros, Hou Xiaoxian, pone en escena algo así como una meditación tan orgánica como etérea de lo que significa estar en la frontera de la juventud, cuando las malas decisiones pesan bastante más que las buenas. El mambo del milenio es así un baile fragmentado, alienado, pausado, abstracto, con el cineasta taiwanés poniendo la cámara como si fuera un invitado agazapado a la acción introspectiva. Y aun con toda su belleza exterior, esta es de esas películas que van por dentro, en un fulgor sin cortes, en un arrebato efervescente y febril que nos recuerda en cierta manera que por más que nos rodeemos de gente, siempre estaremos solos. 16. Redada asesina, The Raid, de Gareth Evans, 2011. La mejor película de artes marciales del siglo. The Raid, del cineasta galés emigrado a Indonesia, Gareth Evans, que construye su alucinante película de acción infinita como si fuera un videojuego. Un policía novato se queda atrapado en un edificio lleno de asesinos y debe ir subiendo piso por piso luchando sin parar contra decenas de criminales. The Raid es así, acción sin casi argumento, una elegía al pencaxilat, el arte marcial indonesio, que Evans pone en escena cortando lo justo, dejando que los actores, luchadores, se luzcan dándose leña a base de bien. Máxima tensión, ritmo trepidante, coreografías enmudecedoras y el actor Iko Uwais luciéndose como el mejor héroe de acción moderno. Tiene una secuela igual de buena, Redada Asesina 2 de 2014, de los mismos responsables, y si queréis seguir disfrutando de las hostias pardas de Uwais, veros The Night Comes For Us 2018 de Timo Tjahjanto y ya tendréis vistas la santísima trinidad del cine de artes marciales moderno. 15. Diamantes en bruto de Ben y Josh Safdie, Uncut James 2019. Una vez más, el asesinato del corredor de apuestas chino de John Cassavetes como plantilla nerviosa, oscura y taquicárdica para una de las pesadillas urbanas más angustiosas y divertidas del cine reciente. Diamantes en bruto, de los hermanos Safdie al servicio del ídolo absoluto Adam Sandler. Este da vida a un joyero judío corrupto, un sinvergüenza de pies a cabeza, mentiroso, infiel, liante, ludópata y ladrón, que va tejiendo su fatalidad existencial a base de tomar las peores decisiones posibles en el menor tiempo posible. Ver Diamantes en bruto es ver un accidente a gran escala en cámara lenta, hipertensionada, y con todo somos incapaces de apartar la mirada ante el suspense glorioso que se abre frente a nosotros. Como igual de incapaces somos de dejar de simpatizar con ese sátiro al que la película golpea sin cesar y que aún así es incapaz de borrarle la sonrisa del rostro. 14. La quimera de Alice Rohrwacher, 2023. La realizadora italiana Alice Rohrwacher no deja de crecer película a película, es algo asombroso, porque si Lázaro Feliz, 2018, ya era un paso de gigante respecto al País de las Maravillas, 2014, La quimera es un triple salto mortal respecto a ambas. En la película, de aliento cercano tanto a Federico Fellini como a Pier Paolo Pasolini, seguimos los pasos de un zahorí de tesoros etruscos, Josh O'Connor, acompañado de una banda de piratas juerguistas que buscan encontrar tesoros remotos que vender al mejor postor moderno. Y a su alrededor, dos historias de amor, una fantasmática, el diálogo entre el pasado y el presente es tan poético como mortuorio, y otra tremendamente orgánica. La quimera es así una fábula moderna, con su buena dosis de picaresca y otra tanta de espiritualidad, con ese buen ladrón de corazón triste atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. 13. Mandy de Panos Cosmatos 2018. Mandy, Dios mío, Mandy. Oh, Mandy, will you came and you gave without taking. Mandy, The Darker the Whore, The Brighter the Flame, que dice uno de los malnacidos satanistas en un momento espantoso de la película. Mandy, que cuando la vimos en Cannes no nos podíamos creer lo que veíamos, porque mira que conocemos y queremos a Nicolas Cage, pero verlo encerrado en el baño, gritando, llorando y bebiendo, sangrando, desgarrado por el dolor y la tristeza, es peak Nick Cage, y todo se lo debemos a ese Wiccan lisérgico llamado Panos Cosmatos, que cruza el terror con el cine de venganza en una película que puso de rodillas a los fans del fantástico, tanto por lo psicotrónico de su primera parte, una home invasion con motoristas surgidos del Averno, como por el desbarre de su segunda, con Nick Cage convirtiéndose en un ángel encocado de la muerte, batalla de sierras mecánicas incluida.
Will you kiss me and stop me from shaking? 12. Adventureland de Greg Mottola, 2009. Bastards of Young. Bueno, deja de cantar ya, que esto se está acabando y no puedo perder la cabeza, ya que no tengo voz, ya se me ha ido la voz. Aunque qué grupazo eran The Replacements, ¿eh? Y bueno, casi todos los grupos que suenan en Adventureland, de la Velvet Underground a The Jesus and Mary Chain. La historia de amor entre Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, narrada por un Greg Mottola que escribe y dirige, rememorando su propia juventud y que tiñe de una melancolía agridulce, porque aquí te ríes y te emocionas sin que el tono de la peli cambie en ningún momento. Una película que clava a la perfección qué significa ser joven, estar enamorado como nunca más vas a estarlo en la vida y tener un miedo atroz a estropearlo todo. Una de esas películas que te cuentan ese último verano en el que dejaste atrás la adolescencia y te adentraste en el mundo adulto sin saber bien cómo demonios hacerlo, pero con la confianza ciega que te da el tener a tu persona amada entre los brazos. 11. El contador de cartas de Paul Schrader, de Card Counter 2021. Claramente los tres cineastas que más cito siempre son John Ford, John Cassavetes y Robert Bresson. Y aquí en la posición número 11 tenemos a uno de los mayores conocedores y estudiosos del tercero, Robert Bresson, cuyas reglas lleva cumpliendo fielmente desde que escribió el guión de Taxi Driver. Y de todas sus películas, la más bressoniana de todas es El contador de cartas, un diario de un preso rural atormentado por sus recuerdos como torturador en Irak y que vive en el anonimato de casino en casino tratando de esquivar una violencia que en el fondo es claramente inevitable. Oscar Isaac borda su ascético papel de Deadman y Willem Dafoe no puede ser más Willem Dafoe ni aunque le tocara dar vida a Willem Dafoe. 10. Interstellar de Christopher Nolan, 2014. Vamos con el top 10, que en realidad es 10 veces un top 1 del siglo. Eso es así. Interstellar, el viaje a través de las estrellas y mediante agujeros de gusano de un Christopher Nolan que, ¿cómo iba a ser si no? Se lo pasa en grande jugando con los desafíos temporales que van triturando la misión de los astronautas encabezados por Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Y Nolan se entrega a fondo en el viaje, tan brillante en la construcción de mundos alienígenas, el mundo acuático, el mundo congelado, como dotando de corazón y sentimiento a un relato que no deja de llevar al límite sus postulados fantacientíficos. Y cuando se pone en modo 2001 y se adentra en un agujero negro, bueno, eso ya forma parte de la más grande historia del cine. 9. El lobo de Wall Street de Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street 2013. Leonardo DiCaprio ganó su tan esperado Oscar por su interpretación en El Renacido 2015, pero lo cierto es que ya tenía que haberse hecho con él con esta absoluta locura llamada El lobo de Wall Street que ese dios llamado Martin Scorsese dirigió con 71 años. Repito, 71 años. Y con esa edad nos dio la película más rápida, otro trabajo excelso de Thelma Schoonmaker en la edición, más excesiva y probablemente también la más divertida de toda su carrera. La secuencia de los cualudes no la supera ninguna de Apatow. Pura energía incombustible la del lobo de Wall Street, una sobredosis de billetes, sexo y drogas a modo de retrato voraz del capitalismo broker de los años 90 en un frenesí en descalabro vertical que, como los dichosos cualudes, acaba creando adicción al espectador. Además, gracias a esta película, conocimos a Margot Robbie. 8. Master and Commander, Al otro lado del mundo de Peter Weir. Master and Commander, The Far Side of the World 2003. Adaptación de la saga de novelas, bueno, coge dos de ellas en realidad, Capitán de Mar y Guerra y Al otro lado del mundo de Patrick O'Brian, a cargo del legendario director australiano Peter Weir, con el mejor Russell Crowe posible, dando vida al capitán de navío británico Jack Aubrey. Master and Commander es cine de bucaneros como honestamente ya no se hace más, que para encontrar algo similar hemos de irnos al Raoul Walsh de los años 50, la aventura bélica marina varada entre la épica del combate contra un bajel napoleónico fantasma y el drama humano vivido a bordo, dolorosísimo el suicidio del lugarteniente que se cree maldito, contado con imágenes que parecen surgidas de un cuadro de Turner. Todo es maravillosamente artesanal y donde la camaradería y el respeto pesan tanto como la misión prácticamente suicida. Y ya que cito a Turner, me he olvidado de poner en el top al biopic que le dedicó Mike Leigh, Mr. Turner 2014, y ya es demasiado tarde para cambiar nada, así que si podéis, echadle un vistazo. 7. Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood 2007. Mucho mejor el título profético original, There Will Be Blood, habrá sangre, y vaya si la habrá. Paul Thomas Anderson mete el arpón de hierro de la prospección en el corazón del sueño americano y solo encuentra en él un odio sin límites, el mismo que dice el protagonista de la película, Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis con bigote gigante y los ojos inyectados en sangre, que ha ido alimentando con los años hasta odiar a prácticamente todo el mundo. Como también haría en la posterior, también desoladora y también excelente The Master 2012,
2012, pone como protagonistas enfrentados y complementarios a dos monstruos con cuerpo humano, un vampiro del petróleo y un cantamañana religioso. La película muestra así como mientras Plainview amasa dinero y más dinero, no deja de destruir a todos los que están a su alrededor. Y el corolario está claro, ni la fe ni el dinero pueden salvar a los hombres condenados. El infierno en 70 milímetros y con una música bestial de Johnny Greenwood. 6. Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood 2019. Y si hablamos de mojo, y hablamos de flow, y hablamos de molar más que la vida, pues tenemos que hablar de Quentin Tarantino y su homenaje definitivo a la historia del cine en esta nueva ucronía llamada Érase una vez en Hollywood. Una película que en realidad pues no va de nada más que de saber estar, de saber moverse en el plano, porque tampoco es necesario que pase nada más cuando tienes a Brad Pitt cambiando una antena o a Margot Robbie viendo una película descalza en un cine. Y mientras toda esa nada cobra forma, como la película más guapa del mundo, Tarantino va homenajeando al spaghetti western, a los seriales televisivos, al Hollywood que vivía al final de una época, retratando rodajes y fiestas con la misma felicidad y belleza con la que se encienden los neones de los bares de carretera. Y bueno, para que nadie se queje, al final mete una escena hiperviolenta, hiperdivertida, donde los asesinos en la vida real son masacrados en la ficción. 5. El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, 2001. Ahí está, la mejor película de animación del siglo XXI es un anime. Del año 2001, por cierto, en el que hubo otro anime histórico, Metrópolis, de Rintaro. Pero bueno, no voy a ponerme ahora a citar animes que no me han entrado en esta lista, pero que aún así me vuelven loco, como The Night is Short Walk on Girl, de Masaki Yuasa, o de Skycrawlers, de Mamoru Oshii, o Redline, de Takeshi Koike, o Summer Wars, de Mamoru Osoda, porque eso sería volver loca a Verónica 5 películas para acabar, y no lo voy a hacer. Así que dejémonos llevar una vez más, y no será la última, por el arte del gran Hayao Miyazaki, por su imaginación sin límites, y también por su cósmica capacidad para transformarla en imágenes. El cineasta, humanista, ecologista, dueño de una fantasía que es como una veta inagotable de criaturas deslumbrantes, emocionantes, inolvidables. ¡Qué suerte la nuestra de poder compartir tiempo y obra con Hayao Miyazaki! 4. Two Lovers de James Gray, 2008, adaptación libérrima de Noches Blancas de Fyodor M. Dostoyevsky, con probablemente la mejor interpretación que ha dado en su carrera Joaquin Phoenix, y eso es decir mucho, que es Joaquin Phoenix. James Gray alcanza el Olimpo de los grandes directores con Two Lovers, una película del nivel de Vértigo, al menos en mi cabeza, claro, con un hombre frágil, herido, que vive en casa de sus padres sintiéndose en una cárcel y se debate entre dos mujeres, Vanessa Shaw y Gwyneth Paltrow, la opción estable y familiar o la caótica e imprevisible. El arte cinematográfico de Gray aquí está en su máximo esplendor, sirviendo siempre sus imágenes al compás dramático de un relato que no deja de oprimir a su protagonista y por extensión al espectador. Poquísimas películas definen tan bien que es tener 30 años y estar perdido en este mundo tan hostil, y tiene uno de los finales más demoledores y contundentes de toda la historia del cine. 3. Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma, 2019. Otra directora en carrera meteórica, la francesa Céline Sciamma, que escribe y dirige la que creo es la mejor historia de amor de esta larga lista. Ambientada en Bretaña a finales del siglo XVII, Retrato de una mujer en llamas cruza el arte pictórico con el romance pasional y carnal como pocas veces se ha visto en pantalla. Una pintora, Noémie Merland, es contratada para hacer un retrato de una joven a la que se le ha concertado un matrimonio, Adèle Hanel, sin su consentimiento. Así que esta es una película sobre la mirada, y no hay nada más cinematográfico que la mirada, sobre aprender el rostro y el cuerpo, haciendo de la cercanía y la admiración, bueno, pues un amor incontenible, incontrolable, incondicional. También un amor prohibido, claro, porque las mejores películas de amor son aquellas en las que se sufre de lo lindo. Sciamma escribe como una diosa, pero dirige aún mejor, llena de detalles mínimos, una película que no tarda en incendiarse, por dentro y por fuera, un fuego transformador, trascendental, que también es una iluminación epifánica. El plano final en el teatro, mientras atrona Vivaldi, te estrangula hasta acabar contigo. 2. Mulholland Drive de David Lynch, 2001. No sé vosotros, pero yo aún no me he acostumbrado a vivir en un mundo sin David Lynch. No sé si lo haré nunca. Siempre hemos dicho que su cine es infinito y ojalá no nos equivoquemos, porque así podremos estar habitando sus películas y series el resto de nuestra vida. Que supo como nadie hacernos la mejor, llevándonos a un mundo que solo existía en su cabeza, pero que tuvo la generosidad de compartir con todos nosotros. Mulholland Drive, ya lo sabéis todos, tenía que haber sido una serie, la cadena dio marcha atrás, y Lynch decidió reconstruir el piloto filmado para que así se pudiera ver como largometraje. Por eso es una película en la que habitan otras 100, plagada de personajes asombrosos,
que van de lo cómico a lo aterrador, unas emociones que a veces se solapan en el mismo plano, pues Lynch era el dios que podía llevarnos al lugar más extraño del mundo y allí aterrarnos, divertirnos y emocionarnos como ningún otro realizador ha sido capaz en la historia del cine. Una película que no hay que ver una, sino varias veces, incluso en maratón única, Mulholland Drive, para así atender con cuidado a la minuciosa construcción de lo real y lo fantasmático que habita en ella. Una película milagro en toda regla. También se nos murió, y hace bien poco, Rebeca del Río, que nos canta llorando con el corazón en un puño de huesos en ese Club Silencio, que es el club en el que algún día todos nos encontraremos y brindaremos por la obra y gracia de David Lynch. 1. Mad Max, Furia en la carretera, de George Miller, Mad Max Fury Road 2015. C'est fini. La medalla de oro del siglo va para el cineasta australiano George Miller, el creador de toda la saga Mad Max desde su primera película en el ya lejano 1979. Nadie, pero nadie, se esperaba que Miller regresara. Se pegó 15 años trabajando en sus películas sobre Babe, el cerdito valiente y los pingüinos bailarines de Happy Feet, y que encima lo hiciera con una película tan extrema como Fury Road, una película sin apenas diálogos, aún menos argumento, que, como decía Joan Pons, es una película que va de ir de aquí a allí y luego volver. Una carrera infinita por el desierto, pues en el mundo de Max ya no quedan ni carreteras, adrenalínica, fascinante y ultraviolenta. Cada vehículo, una joya del apocalipsis punk. Cada personaje, un monstruo desfigurado sediento de sangre. Y en la pole position de la carrera, al volante de un camión cisterna, un remozado Max Rokatansky, Tom Hardy, con menos diálogo que Ryan Gosling en Drive, y la titánica Imperator furiosa, Charlize Theron, resistiendo los embistes de todos los tarados psicóticos acreedores de un Valhalla que solo existe en las mentiras que les han inculcado. Espectáculo cinematográfico máximo, pensado para la gran pantalla, Fury Road es el blockbuster de autor definitivo, aquel donde la ferocidad de sus imágenes van siempre de la mano del mayor entretenimiento del mundo. Que nadie lo dude. La razón por la que se inventó el cine es para que nosotros tengamos la enorme suerte de ver en pantalla grande una película como Mad Max Fury Road. O Watchmen, claro, porque al final este top de 150 películas también se puede leer al revés. Porque aquí lo que importa no es el orden que he establecido, sino que os animéis a ver las películas citadas y así cada uno establezca su propio top íntimo y personal. Que cada uno renueve a su manera, a su libre albedrío, con la felicidad propia que nos da al ver películas, su historia personal con el cine. Porque si así lo hacemos, esta fiesta no acabará nunca. Y mientras suene la música, aquí estaremos Verónica y yo para contároslo. Gracias a todos, gracias a todas, os queremos muchísimo.